Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la transpenúltima clase del curso de elaboración y presentación de tesis. El día de hoy vamos a abordar propiamente un problema, una situación que se presenta mucho en lo que es el proceso de la elaboración de trabajos académicos o en lo que es el proceso de la educación, tanto a nivel medio, diversificado o a nivel ahorita le voy a explicar, Manuel, a nivel propiamente universitario. El día de hoy vamos a estar abordando lo que es el tema del plagio, el plagio académico, y lo vamos a abordar desde un punto de vista como un desafío ético para la educación. Aunque recuérdense que con el tema ético, con la palabra ético, es muy debatible esto, porque lo que para algunos es ética, para otros no es. Tío. Y eso lo mirábamos desde la primera clase que tuvimos propiamente. Habrán personas, siguiendo el principio de Maquiavelo, propiamente, que indican, a mí no me interesa el medio, no me interesa es el fin, que es en este caso graduarme. Y habrán personas que presentarán o que harán propiamente su tesis a través de un plagio o cualquier tipo de trabajo académico, llámese EPS, monografías, ETS, cualquiera de esos tipos de trabajos que vimos en la primera clase. Pero habrán otros que dirán, no, yo lo quiero hacer realmente como es, yo quiero hacer este trabajo con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, porque eso es lo que va a determinar que yo sea un buen profesional. Por eso vuelvo a decir que esto de la ética pues es muy subjetivo. Lo que para algunos es, para otros no es. Pero el tema del plagio, en este caso el plagio académico, que es el que nos interesa, es un problema o es un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, aunque no es reciente este problema. El problema se ha venido dando desde propiamente desde que se empezó a la presentación de tipos de trabajos académicos en la universidad, pues obviamente, como lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver un poco la historia del plagio. Pero propiamente en los últimos años se ha tenido mayor envergadura esta situación por lo que es el acceso a la gran cantidad de material, a la gran cantidad de precedentes de la información en línea propiamente. Y junto con eso, pues ha habido otro proceso, ha habido otro factor que ha influenciado propiamente a lo que es la situación del plagio. Como es en este caso, que todavía recuerde que Guatemala es uno de los pocos países en el mundo donde todavía una nota determina propiamente la capacidad o determina el éxito o el fracaso propiamente de una persona a nivel profesional. Recuerden que en Guatemala todavía estamos con aquello de que si sacamos 100, pues somos más inteligentes que aquel que ha sacado 61, pues en este sentido. Esa es la idea que todavía se tiene en los aspectos de la educación de Guatemala, esa nota que determinará realmente si esa persona. ¿O se recuerdan ustedes allá en primaria, en básico? Yo no sé quiénes de ustedes hayan sido abanderados, pues realmente, pero muchos de esos abanderados tal vez no son tan personas de éxito actualmente. Puede ser que sí, pues eso no lo vamos a discutir, pero habrán otros que no, pues entonces una nota realmente no va a determinar si esta persona va a llegar a ser alguien en la vida. Y esto propiamente ha llegado a que las personas, a través de ese pensamiento un poco arcaico, por decirlo de una manera, pues al tratar de mejorar sus notas, pues han tratado de alguna forma de explorar o de hacer un trabajo más sencillo, que es en este caso a través del plagio, propiamente. Y para muchas personas el plagio se ve propiamente como algo normal en este sentido. Y hay algunas personas que alegando ignorancia, pues dicen es que yo no sabía probablemente que esto era un delito, como vamos a ver más adelante cuáles son esas sanciones que puede tener el tema del plagio. Entonces, algunas personas dicen yo no sabía que esto era un delito, que eso no se podía hacer. Y recuérdense que no podemos alegar ignorancia ante la ley en ese sentido. El plagio está penado en el artículo 256 del Código Penal de la República de Guatemala y donde podemos tener una sanción de 250 hectáreas o 250,000 o una presión o una prisión de 10 años por hacer una tesis, por hacer un EPS, por hacer cualquier tipo de trabajo académico donde supuestamente lo vamos a hacer más rápido. Ahí se van a dar cuenta que a veces el plagio es más difícil de hacerlo. Mire bien cómo se los voy a decir yo, y se los digo con todo respeto y con toda educación.
Si va a plagiar algo, si va a plagiar un tipo de trabajo académico, como lo estoy diciendo, y por eso la sesión está grabada, si lo va a plagiar, pues ahí sabe plagiar. Pues. Es que hay algunos que ni siquiera quieren hacer un esfuerzo por plagiar algo, sino que quieren las cosas de una vez, o sea, con el menor esfuerzo posible. Pues, entonces, esto lo que nos ha ocasionado es precisamente esa situación, esa problemática, ese gran situación que todos, y vuelvo a repetir con todo respeto y educación, que todos en algún momento hemos incurrido en ese delito. Y como lo vamos a ver más adelante, todos en algún momento hemos recurrido o hemos utilizado alguna artimaña propiamente para poder mejorar nuestras notas o para poder mejorar o avanzar dentro de nuestro proceso educativo. Lo digo con todo respeto y ustedes se van a dar cuenta propiamente cuando miremos los diferentes tipos de plagios y ustedes van a aceptar y ustedes van a decir, sí, he cometido esa situación, lo he cometido por ignorancia o lo he cometido propiamente sabiendo. O sea, ya lo hemos hecho de alguna forma a través de un dolo, pues en este tipo. Pero eso es lo que nosotros vamos a estar viendo propiamente. En este caso, que es lo que a nosotros nos incumbe el día de hoy, pues nosotros vamos a referirnos al plagio académico propiamente como aquel acto donde nosotros vamos a presentar dentro de nuestro trabajo, cualquier tipo de trabajo que estemos haciendo, ya sea en la universidad, a nivel medio, a nivel básico, o en el mismo trabajo, o en la misma familia, o en el mismo entorno social, religioso, de pareja, por decirlo de alguna manera, pues nosotros presentamos algunas ideas o algunas palabras propiamente de otras personas y las hacemos pasar como propias. Y ahí es donde está el problema, en ese sentido. Y es ahí donde está la gran situación, porque no le damos el crédito adecuado propiamente al autor. Yo sé que aquí hay algunas personas que ya lo han hecho, pero los que no lo han hecho lo van a entender más adelante, pues en ese sentido. Pero los que hemos hecho tesis, propiamente pues, sucede algo, o los que hemos hecho algún tipo de trabajo académico, por ejemplo, un EPS o una monografía. Yo desde el inicio de este curso les decía que la tesis no es difícil, la tesis no es complicada. A veces el mismo estudiante o el mismo profesional es el que se complica la vida. Pero de todos modos, yo estoy diciendo tampoco que es algo fácil en ese sentido. Requiere esfuerzo, sacrificio, requiere dedicación, requiere tiempo, dinero en ese sentido. Lo queremos ver desde ese punto de vista. Y ese esfuerzo que nosotros lo hemos hecho, logramos al tener nuestra recompensa, que sería en este caso a través de una graduación. En ese sentido. Pero eso no significa que ese esfuerzo que nosotros hayamos hecho, ese sacrificio que hayamos hecho nosotros, venga otra persona y con el menor esfuerzo y con el menor trabajo, también él obtenga un tipo de beneficio, como podría ser una graduación o podría tener hasta un beneficio económico con nuestro trabajo. Y es aquí donde ustedes van a entender esto propiamente. La ley propiamente establece, la ley en este caso de derechos de autor, establece que la tesis de usted es usted única y exclusivamente el único que puede obtener beneficios profesionales, académicos o económicos, en ese sentido. Y la ley lo protege durante 75 años, en ese sentido. Entonces usted desde el momento en que presenta su tesis y se la aprueban y se gradúa, va a tener 75 años para poder, de alguna forma, sacar el beneficio que usted quiera, pero solo usted ni su familia, ojo en el sentido, ni su familia, ni su pareja, ni cualquier otra persona puede sacar ese tipo de beneficio que usted pueda obtener. Claro, pasados los 75 años, porque se pone esa cantidad de 75 porque es el tiempo promedio que una persona, pues, profesionalmente, pues, está viva, por decirlo de alguna manera, con todo respeto. Recuerda que la mayoría, pues, nos logramos graduar entre 22, 25 años, más o menos, por poner una cantidad. Yo sé que hay personas que se van a graduar con mayor cantidad de años, pero para poner ese promedio, pues. Entonces ponemos esos 25 más 75 años, dan 100. Claro, si usted se pasa de esa cantidad, pues la ley le da, y mientras usted esté vivo, la ley le va a extender automáticamente ese proceso de extensión a su tesis, pues, o cualquier tipo de trabajo académico que usted presente en ese sentido. Entonces, aquí en este caso no es que nosotros vayamos a ceder los derechos, porque con las tesis o cualquier tipo de trabajo académico no sucede eso. Yo no le puedo ceder los derechos a mi familia. ¿Entiendes? Bueno,
dependiendo si ese tipo de trabajo usted lo va a convertir, por ejemplo, en un libro o lo va a convertir en otro tipo de materiales. Pero ahí entonces usted va a hacer otro proceso, en este caso administrativo y burocrático, para que esto pues pueda usted ceder esos derechos. Pero eso ya es más adelante. Pero en este caso que nos interesa la tesis, pues propiamente es donde nosotros debemos de entender que estamos protegidos por la ley. Y lamentablemente hay muchas personas que no lo entienden y hay personas que lo quieren hacer a lo fácil. Y esto del plagio se puede manifestar de distintas maneras. La forma más típica que todos en algún momento lo hemos hecho, en este sentido, es con el famoso proceso de copiar, pegar e imprimir. Todos en algún momento en básico o en diversificado, que es donde traemos esas malas costumbres, esas malas mañas, como decirlo de alguna manera, pues hacíamos ese tipo de trabajo. Y también sucedía algo, y todavía se da mucho a nivel de básicos o diversificados. Hay catedráticos que dicen lo siguiente: trabajo de investigación, buscar tal información, pero no me lo van a bajar de internet. Y si van a utilizar internet, tienen que pasarlo a mano. Vean cómo estas personas creen que al hacer un trabajo a mano se está de alguna forma evitando el plagio. No, sencillamente viene el estudiante, se conecta a internet. En vez de estar haciendo el proceso de copiar, pegar, imprimir, únicamente lo que está haciendo es pasarlo a mano, pero está haciendo el proceso de piratería en ese sentido y sigue cometiéndose ese delito, ese apartado propiamente. Si lo queremos ver desde el punto de vista, si quieren, religioso, pues el mismo plagio está establecido en las leyes de Dios. El octavo mandamiento de la ley indica no robarás, o el quinto mandamiento, no mentirás, en ese sentido. Y eso es precisamente el plagio, en ese sentido. Ese proceso propiamente de hacer en forma intencional o en forma involuntaria, propiamente la integridad o hacer pasar esos trabajos de otras personas como propios. Porque todavía se tiene esa idea, en el sentido de que investigación es ir a recopilar libros, es ir a recopilar cualquier tipo de fuente, pasarlo a un documento, en este caso en Word o a mano propiamente, y hacerlo pasar por uno. Eso ya lo hemos visto a lo largo y lo mirábamos cuando vimos la clase de inteligencia artificial. Eso es recopilación de datos y eso no es una investigación. La gente cree que investigación es solo ir a las bibliotecas, solo ir a recopilar tesis o EPS o cualquier tipo de trabajo, sentarme, leer y propiamente transcribir. No, hay un proceso propiamente de búsqueda de datos en ese sentido. Entonces, ¿por qué este tema del plagio es un problema en ese sentido? Y eso es lo que propiamente vamos a estar abordando el día de hoy. ¿Por qué es problemático el plagio? Pues hay 4 razones que vamos a estar estudiando propiamente al ver esta situación del plagio. Pero vamos a empezar un poco con la historia del plagio. Y vamos a ver cómo esto propiamente ya es parte de la característica o parte ya del pensamiento del Homo, en este caso el Homo sapiens sapiens o el Homo tecnológico, como lo queramos ver propiamente con la nueva tecnificación, una nueva clasificación que nos dan los antropólogos o los sociólogos. Vamos a irnos un poco allá a la época propiamente de la era de bronce, por decirlo de una manera. En aquel tiempo propiamente existían, han habido diferentes culturas, diferentes civilizaciones, pero nos vamos a centrar en 2, en este caso. Nos vamos a centrar un poco en la civilización romana y en la civilización fenicia. ¿No? ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiaron sus cursos de sociales, allá en básico o en diversificado, o en la misma universidad? Pues, Fenicia era una civilización, una potencia económica propiamente que tenía su sustentación propiamente con lo que era propiamente la explotación, en este caso, del mar Mediterráneo. Ellos, recuerden, Fenicia es lo que vendría siendo ahora la parte de Libia, una parte noroeste de África, en ese sentido. Entonces, Libia tenía ese proceso de ampliar su territorio, de ampliar su imperio, pues expandiendo sus costumbres, sus comercios propiamente con todas las partes de la costa africana y la costa europea, pues en ese sentido. Entonces, Fenicia era uno de los mayores, propiamente una potencia marítima. Pero luego surgió otra, una potencia militar en ese sentido, que tenía un poderío más que todo a nivel de tierra. Era Roma, en ese sentido. Pero Roma empezó a ver con recelos propiamente a Fenicia, en ese sentido. Y se recuerdan ustedes cuando vieron propiamente sus cursos de sociales o de historia,
pues esas famosas guerras púnicas, propiamente, entre Roma y propiamente Fenicia. Roma quería invadir propiamente a Fenicia para evitar propiamente que Fenicia siguiera, o los fenicios siguieran expandiendo su imperio. Pero Roma tenía el problema de que no era potencia marítima, cosa que Fenicia sí lo era. Pues, Fenicia tenía el problema de que no era potencia terrestre. Ahí puede decir que podía haber un como empate ahí en ese tiempo. Entonces, en este caso, vino un general, creo que todos lo hemos escuchado, Aníbal, y empezó a querer atacar a Roma. Pero él sabía que no podía entrar propiamente de frente a atacar a Roma, en ese sentido. Entonces a él se le ocurrió hacer lo siguiente, empezar a ingresar por la península ibérica, lo que es Portugal y España, pasar por las Galias, lo que es Francia, propiamente, y pasar por Suiza, en ese sentido. Y llevó un ejército bastante numeroso, en ese sentido. Según estimaciones de los historiadores, pues casi cerca de 1 millón de soldados, más otro tipo de armas, y llevaba otro tipo de instrumentos, por ejemplo, llevaba elefantes en ese tiempo. Pero tenía un problema, que tenía que cruzar por un gran problema geográfico, los Alpes, en este sentido. Entonces, Aníbal, propiamente con el apoyo de los dioses, la religión, que tenía que ver también en ese sentido, pues fomentó y como buen líder, pues logró que su ejército, tuvo bajas, porque tuvo una gran cantidad de bajas, pues lograran penetrar propiamente o lograran atravesar esos Alpes. Y la idea que tenía Aníbal era atacar a Roma por la parte trasera. Jamás Roma se lo iba a esperar que alguien iba a atravesar propiamente los Alpes. Tío, Roma no estaba preparado para eso, a pesar de que era una potencia económica, tenía sus legiones, pues en ese sentido, lo que ustedes han visto a través de las películas, pues en ese sentido. Entonces, cuando Roma se enteró que propiamente venía ese ataque por parte de la retaguardia, pues mandó a llamar a sus legiones, en este caso las legiones que se encontraban en la parte de Germania, lo que es Alemania, y las partes de unas que tenían en la parte de Asia, pues o el Medio Oriente, pues en ese sentido, para venir a combatir propiamente a lo que era Fenicia. Y pues logró derrotarlo, porque lamentablemente, pues para Aníbal, en sus intereses, la cantidad de soldados que llevaban, casi la mayoría pereció o tuvo algún tipo de problemas con el cruzar los Alpes, pues en el tiro. Entonces Roma logró derrotar propiamente a Fenicia. Pero Roma se dio cuenta de algo en ese sentido. Se dio cuenta que Fenicia estaba debilitada en ese sentido. Y aprovechándose de eso, entonces los cónsules y el Senado romano empezó a tomar una decisión de ahora de invadir Fenicia, porque Fenicia estaba propiamente derrotada. Ese esfuerzo de haber cruzado los Alpes le costó mucho, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué ocasionó? Que Roma, a través de sus embarcaciones, pues lograra llegar a Fenicia y derrotarla y acabar propiamente con ese imperio. Y es ahí donde empezó el problema del plagio, en ese sentido, porque Roma se empezó a apropiar de muchas ideas, de muchas tendencias que Fenicia tenía y las aprovechó para su ejército y la aprovechó para fomentar su imperio. Por eso es que Roma, cuando logró conquistar las partes de las Galias, parte de Inglaterra, propiamente parte de Germania y partes de Asia, en este sentido, lo hizo algo para evitarse algún tipo de problemas. Era la situación de aceptar propiamente la costumbre o las culturas propiamente que eran conquistadas, no modificarlas, no imponerles nada, sino que dejarlas, y Roma se apropiaba de esas culturas y las hacía pasar como propias. Ahí podemos ver un poco el tema del plagio, pues, en el tío. Vamos a irnos un poco más adelante en la historia. Nos vamos a ir propiamente a los años 1490, 1500, 1600. Tras el descubrimiento de América, América se vio propiamente como un nuevo territorio, propiamente un nuevo mercado. Recuerden que la idea era de llegar a la India, era llegar a China o llegar a la India, por la situación de las especies. Eso lo vimos nosotros en un curso social. No vamos a repercutir tanto en eso. Entonces, en este caso, surgieron potencias. Surgió la potencia que era España, propiamente, junto con Portugal. Había otra potencia ahí, una potencia marítima que era propiamente Inglaterra, pero no era tanta en sí en ese campo. Sí tenía mayor poderío, tenía mayor tecnología que las otras dos,
Pero en este caso, pues, España se convirtió propiamente en esa potencia. Ustedes lo ven a través de las conquistas, propiamente, lo que es la parte desde México hasta la parte de Chile, ¿entiendes? Excluyendo un poco o excluyendo a Brasil, que eso quedó propiamente bajo el poderío, bajo el imperio portugués. Y aquí nuevamente en las famosas bulas. ¿Se recuerdan ustedes allá cuando el Papa propiamente pues repartió América en este sentido? Lo que era propiamente el área española y la área portuguesa, pero quedaba una parte de arriba, la parte norte, lo que es Estados Unidos de Norteamérica en ese sentido. Y en este caso, el reino, en este caso Inglaterra, pues vio un avance ahí, pues vio un beneficio, que era en este caso, pues, la creación de las colonias en ese sentido. También mucha de la situación de las colonias, en este caso las colonias americanas o norteamericanas, pues también venían con situaciones de estar huyendo por el problema de la Inquisición también que se daba en Europa, pues, pero esa es otra historia. Entonces Inglaterra vio esos beneficios económicos y creó las 12 colonias, todo lo que hemos visto en la historia norteamericana, pues en ese sentido. Entonces ahí también sucedió algo, que en este caso el Reino Unido o Inglaterra, por decirlo de una manera, se dio cuenta que España y Portugal estaban también alcanzando gran poderío. Además, recuérdense que España, además de tener lo que eran las Américas, tenía también otro territorio allá en Asia y estaba más cerca de China, lo que es Filipinas, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, Inglaterra pues empezó a crear lo que es la Real propiamente Fuerza Naval, en este caso pues un poderío marítimo, y empezó a tener algún tipo de alianza con los corsarios, con los piratas. Pues ahí viene el tema del plagio o piratería, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, los piratas o plagios propiamente que se daban o corsarios que se daban en ese tiempo, pues ayudaban propiamente a cambio de ciertas prebendas, a cambio de ciertas comisiones, ahí viene el término comisiones propiamente en ventas, por decirlo de esa manera, pues le entregaban ese poderío a Inglaterra. Y Inglaterra, en este caso el imperio, pues le daban ciertas ganancias a los corsarios, a los piratas, pues. Y era precisamente lo que se combatía de las embarcaciones españolas que partían de América o partían de Filipinas y que querían llegar a España, pues tenían serios problemas en la parte del Caribe, en ese sentido, por parte de los corsarios o piratas. ¿Sí? Y ahí podemos ver otra situación del plagio, pues. ¿Sí? Y si quiere, pues vámonos a algo más moderno actualmente, el uso de Internet actualmente. Si quieren, nos vamos ahora ya al tiempo más reciente. Lamentablemente, y como nos revela cuando lo vimos con el tema de la inteligencia artificial, hay muchas personas que no saben usar Internet. Yo les decía con ese tema, y lo vuelvo a recalcar ahora, usemos Internet. Para eso está, para hacernos la vida más sencilla, para hacernos la vida más fácil. Pero algunos lo toman literalmente. Lo hacerlo más fácil, pues es copiar, pegar, imprimir. Y ni siquiera hacemos ese esfuerzo propiamente de analizar, interpretar, sintetizar. Y aquí, como lo voy a decir, aquí nos mirábamos allá con el tema del marco conceptual, cuando sacaban los antecedentes del problema, lamentablemente las universidades, aquí incluyo las 14, también fomentan, y lo vamos a ver más adelante, la misma universidad fomenta la piratería, la misma universidad fomenta el plagio, pues en ese sentido. Porque no nos dan o no nos preparan en cursos de redacción, ¿entiendes? Y ese es el gran problema que tenemos todos propiamente a la hora de presentar un trabajo académico. Y ojo a esto. Esto no solo, esta situación del plagio o propiamente la redacción no se da solo a nivel de licenciaturas, en ese sentido. Hay muchas personas que plagian tesis aún en maestrías, doctorados y postdoctorados, porque ellos lo van viendo como algo normal. Y según ellos, pues si no me han detectado el plagio en mi licenciatura, no me lo han detectado en la maestría, pues no me lo van a detectar en el doctorado. Y eso en algunos propiamente ha conducido a los 4 problemas que vamos a ver propiamente del plagio. Vamos a ver por qué eso es propiamente una situación. El primer problema que ocasiona el plagio es esto, es la falta de originalidad. ¿Qué significa? Que el mismo estudiante o el mismo profesional propiamente no pueda fomentar sus habilidades de investigación, sus habilidades propias, sus habilidades de escritura y más que todo de pensamiento crítico.
O sea, proponer nuevos conocimientos. Es que ese es el objetivo de cualquier trabajo de investigación. Ese es el objetivo de cualquier tesis, de cualquier EPS, cualquier monografía, cualquier tipo de trabajo académico que hagamos nosotros. O aún, ojo en ese sentido, cualquier trabajo que nos dejen en la universidad. Porque a veces en la universidad, como repito, pensamos de que solo hay que hacer un trabajo por salir de un curso y que me den determinados puntos, pues, en ese sentido. Entonces, eso es lo que ha ocasionado que propiamente, que en vez de formular ideas propias, el propio investigador, el propio profesional, lo vea más fácil ir a copiar, ir a buscar tesis, ir a buscar cualquier tipo de material y hacerlas pasar por mías, o hacerlas pasar como que yo las hice, pues, y a veces también, a veces nosotros mismos nos robamos. Ahí la vamos a ver más adelante. Cómo a veces nosotros nos robamos o cómo nosotros a veces hacemos el autoplagio. Otra razón por la cual el plagio es un problema es porque es injusto. Lo mirábamos al inicio de la clase, en este sentido. Cuando un estudiante, basado en esa idea arcaica propiamente de una nota, pues en ese sentido, pues quiere propiamente sacar esa mejor nota para tener una mejor reputación, un mejor estatus, en ese sentido. Porque el que saca 100 es mejor visto que el que saca 61, pues en ese sentido, en ese apartado. Bueno, ahorita la universidad pues ya subió a 61 las notas. Hay universidades que ya las subieron a 71. No es que se vuelva más complicado, precisamente para lograr ese proceso de creación de nuevos conocimientos. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, propiamente a nivel de licenciatura, en los años 90, pues el 51 era la nota y nos sentíamos hasta orgullosos de sacar ese 51. Porque a veces, como repito, ese 100 puede ser mentiroso en ese sentido. Yo creo que todos conocemos, y lo digo con todo respeto y con toda educación, conocemos a alguna persona que tiene muy buenas notas. Puede ser que esta persona tenga muy buenas notas y realmente las haga legal. Tiene un esfuerzo y un sacrificio probablemente. Es una persona preparada y ese 100 o ese 90 realmente le ha costado en ese sentido. Pero también conocemos otros casos, que ese 100 es mentiroso, porque pudo haber utilizado algún chivo, algún acordeón, como dicen los mexicanos, pues en ese sentido. ¿Se recuerdan ustedes propiamente, antes del año 2020, antes de la situación de la pandemia, para aquellos que llevan tiempo estar en la universidad, pues en ese sentido, ¿se recuerdan ustedes cuando llegaban a sus aulas universitarias? Vamos a poner en el año 2019, pues para hacerlo en ese sentido. En el año 2019, 2018, ¿se recuerdan ustedes cuando llegaban a su escritorio propiamente? Ese escritorio o esa paleta propiamente de ustedes, donde ustedes se sentaban, parecía una enciclopedia, parecía una encarta, parecía el Wikipedia, pero ya solo faltaba conectar a internet ese escritorio. Pues había información de todos los cursos donde ese escritorio haya estado en diferentes salones. Entonces, cuando usted propiamente tenía algún examen, en este sentido, pues algunos buscaban aquellos escritorios que tenían la mayor cantidad de información, pues en ese sentido. Eso es una especie como de robo, de mentira, pues en ese sentido. Todos en algún momento lo hicimos, o a veces, como decíamos, en forma involuntaria, nos sentábamos en ese escritorio y por suerte era el examen del curso de Derecho Romano, y ahí teníamos todo ya el examen, pues de una manera, ahí podían decir que era una suerte sacando la lotería, pues o en la parte trasera del escritorio, en esa parte de la paleta, propiamente, donde el compañero que está enfrente coloca o se respalda con su espalda, pues, en ese sentido. Y esa parte, entonces aparece ahí mucha información. O propiamente donde nos sentamos, nosotros propiamente aparecía mucha información con marcador o con corrector, X o Y razón, o en la pared, propiamente. O sea, había diferentes formas propiamente de cómo encontrar esa información. ¿Qué sucedía en este sentido? Imagínese este caso. Usted iba a hacerse el curso, por ejemplo, el curso de Economía 1, por decirlo de una manera. Y resulta que cuando usted se sentó en ese escritorio, usted dice, aquí está el examen de Economía 1. Y venía usted y decía, licenciado, disculpe, yo quisiera cambiarme de escritorio porque en este escritorio está su examen. Y yo quiero hacer un examen legal. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que los demás iban a decir, qué tonto, qué burro, qué mula, por decirlo de alguna manera, como dice eso. Pero usted lo estaba viendo porque desde el punto de vista quería manejarlo éticamente, pues en sentido. Otros se hubieran encontrado esa situación y se hubieran quedado con la boca callada, pues en sentido. Eso también ya depende, como repito, la idiosincrasia de cada persona tenga. Como también ustedes lo han visto en ese sentido, pues a veces hay compañeros que intercambian exámenes en ese sentido, dentro de una misma aula, pues sentido. Supuestamente el licenciado no los ve, eso se da en todos los niveles propiamente, se lo pasa a su compañera, a su compañero y pues ahí están llenando esa situación.
O a veces ventas de exámenes, a veces los mismos licenciados venden los exámenes, o los mismos licenciados pues sacan algún tipo de beneficio. Como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor. Pues, y eso nos conduce al tercer problema, a la devaluación de la educación, propiamente. Es que propiamente de por sí, propiamente eso ocasiona que el nuevo profesional o el estudiante se convierta en alguna especie como de, propiamente de pereza intelectual o pereza educativa. Y también a veces tiene que ver mucho, y ojo con esto, y aquí no me voy a meter a problemas, esto lo he dicho yo varias veces en este curso, también tiene que ver mucho la reputación de la institución. No voy a mencionar nombres porque tampoco lo voy a decir, pero a veces hay universidades propiamente o instituciones o colegios a nivel medio, en ese sentido, que venden títulos, en ese sentido, o que venden propiamente carreras, en ese sentido. Uno cuando va a ver esas carreras dice, ¿y estas de dónde se las sacaron? Pues propiamente, pero están vendiendo ese título porque en algunos casos, por ejemplo, en algunas universidades propiamente, tiene que ver mucho el peso, más que todo cuando son las comisiones o propiamente las postulaciones para cualquier institución, MP, Contraloría General de Cuentas, propiamente comisiones de postulación para X, diferentes aspectos de la vida política. Y algunas personas, pues, yo no estoy diciendo, pues, que esa situación, pero algunos profesionales, entre comillas, pues van a esas universidades de garage, como se les conoce probablemente, a comprar ese tipo de trabajos, en ese sentido. Y eso, pues, hace que esa institución se devalúe, pues, en ese sentido. Como también habrá personas que dirán, andate a esta universidad porque ahí es más fácil ganar, en ese sentido. O anda, no vayas a tal universidad porque ahí es muy difícil ganar. Ahí ya vienen las situaciones propiamente, como se vaya. O en el colegio, pues. Los colegios de nivel medio, propiamente, sucede algo. También ese término de colegios garage. Según algunas ideas, según algunos dueños o directores propiamente de estos colegios, ellos venden que a mayor cantidad de alumnos, pues mejor el colegio. Sabemos que eso no es tan así, pues la cantidad no determina la calidad, pues en ese sentido. Puede ser que ese colegio tenga 500 alumnos, pues en ese sentido, pero se vende esa propuesta de que ahí es donde tenemos que ir todos, porque ahí es donde está propiamente la mayoría de nuestros amigos o compañeros, la famosa moda, pues en ese sentido. Pero a veces sabemos nosotros que son colegios propiamente que en ese sentido, pues es fácil ganar. No estoy diciendo que todos, pues, no estoy diciendo que todos, pero una gran cantidad sí sucede. Y eso nos da el cuarto error, o el cuarto problema, en este caso, la ética. Pero como le hemos dicho, la ética es muy subjetiva, o la honradez, propiamente. Aquí vienen esos principios de honestidad, esos principios de respeto. Lo dijimos, la tesis nos cuesta, el EPS nos cuesta, para que otra persona indebidamente y sin autorización de nosotros se aproveche del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio que nosotros hicimos y que lo quieran hacer como trabajo propio. Pues, y es ahí donde, como decimos así, pues nos duele que todo ese trabajo que hicimos, todo ese sacrificio, otra persona lo haga, porque en algún momento nosotros nos vamos a enterar propiamente que en algún momento nuestra tesis ha sido pirateada, en algún momento nos enteramos. Pero ojo también a esto que les voy a decir ahorita, dicen cómo se los voy a plantear. Si usted va a piratear algo, si va a piratear algún tipo de trabajo, pues ahí se aguanta si se la piratean a usted también. Pues. Usted no puede decir que a mí me piratearon mi tesis y yo voy a poner un tipo de denuncia. Y cuando se comprueba que su tesis también fue, usted la pirateó, pues también tiene que aguantarse, pues en ese sentido. O sea, como decimos, si yo hago algo, pues tengo que atenerme propiamente a que me lo puedan hacer en ese sentido. Pero la mayoría de personas, pues en este caso, nos duele que ese sacrificio, ese esfuerzo que hemos hecho, pues otras personas fácilmente lo hagan. Y es ahí donde duele, donde cuesta a veces entender esa situación. Entonces, propiamente esto del plagio, de alguna forma, es de alguna forma a veces inducido por el mismo estudiante, por la misma institución o por la misma sociedad, en ese sentido. Y es donde las instituciones, en este caso, pues deben de hacer algún tipo de problema para abordar, para de alguna forma terminar. Aunque esto de terminar el plagio es muy difícil, porque como a toda acción hay reacción, y como lo vamos a ver más adelante. Así como hay en algunas facultades o algunas universidades plataformas que detectan el plagio, también hay plataformas o acciones que ocultan el plagio. Aquí también vendría, como diríamos así, pues las mañas del estudiante o las mañas de este profesional, pues en ese sentido. Y como lo vamos a ver más adelante, pues
pues ahora con el uso de Internet, el Internet pues, se conoce el Internet Deep Web, pues el Internet oculto, en ese sentido, donde pues usted podrá encontrar muchas tesis y muy buenas tesis en ese sentido, o a través de la inteligencia artificial, con ChatGPT o Géminis o cualquier otro tipo de, o Copilot en ese sentido, o cualquier otro tipo de prompt, en el cual pues usted le dará ese tipo de indicaciones o instrucciones para que le haga ese tipo de trabajo en 5 o 10 segundos. Pero como le decíamos cuando vimos el tema de la inteligencia artificial, si usted va a hacer eso, ahí le da ese sello personal, ahí le da esa característica que a usted lo distinga como, propiamente como el autor, porque algunos ni siquiera en eso quieren hacer el esfuerzo. Le dan las indicaciones al prompt propiamente y esperan que el prompt les haga todo. Ya solo falta que el prompt se vaya a graduar por ustedes, pues, en ese sentido. O sea, es a veces lo que ocasiona ese sentido propiamente. Por eso es que había una persona, en este caso Indira Gandhi. Indira Gandhi fue la primera ministra de la India. E Indira Gandhi dijo una vez esto: hay dos clases de personas, aquellos que hacen el trabajo y aquellos que se roban el crédito. Trate de estar en el primer grupo. Hay menos competencia ahí. O sea, tratemos de ser originales, tratemos de ser distintos. Claro, en una sociedad como la de la guatemalteca, a veces esto cuesta, en ese sentido. Porque a veces nosotros podemos estar bien preparados, bien estudiados, con bastantes conocimientos, con bastantes títulos en ese sentido, en ese apartado, pero a veces los trabajos se los dan al que está menos preparado. Y aquí vienen los aspectos del cuello, los aspectos propiamente de los conectes que tengamos. Y eso también a veces molesta, pues, o a veces hace que uno como profesional pues, diga, ¿para qué me voy a esforzar si aquí en esta sociedad no valoran propiamente ese sacrificio, ese esfuerzo de prepararme? Y le van a dar un trabajo al que hasta a veces es el menos preparado, pues en ese sentido. Sucede como también hay instituciones, hay muchas instituciones que sí valoran propiamente ese apartado de que la persona esté debidamente preparada. Entonces, con esto del desarrollo de la sociedad del conocimiento, como se conoce ahora con el uso del Internet propiamente, o la sociedad de la información, pues ha ocasionado el auge de la tecnología, obviamente, el auge de lo que se conoce como la tecnología de la información o la comunicación, las famosas TIC, que se conocen, o sea, el acceso a Internet, en ese sentido. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Yo les indicaba a ustedes que por favor cuando hagan su tesis utilicen metabuscadores especializados. Tampoco significa que todo lo que esté en los metabuscadores especializados sea de calidad. De todo hay en la villa, pues de como se dice en ese sentido. Pero a través del metabuscador podemos tener una característica de que viene con un respaldo institucional. Porque les decía, si yo utilizo Google y empiezo a utilizar, y sabemos que a estas alturas, ¿se recuerdan cuando vimos ese tema propiamente? Pues yo no voy a utilizar monografía, no voy a utilizar Rincón del Vago, Wikipedia para hacer mi tesis, porque no tengo veracidad que la fuente que estoy consultando ahí sea una fuente verídica, pues en ese sentido. No tengo realmente que venga por parte de una institución. En cambio, a través del Google académico, por lo menos sé que vino de una institución, por lo menos sé que se cumplió cierto procedimiento, ya solo corresponderá por parte mía, en este caso leer, estudiar, y tomar una decisión propiamente de ver que ese material, pues, si realmente me va a servir, pues en ese sentido. Y lo hemos dicho, yo puedo descargar el millón de libros de la biblioteca, pero debo de leer, debo de interpretar, debo de analizar, de comprender propiamente. Pero hay algunos que ni eso quieren hacer, porque ahora, por ejemplo, hay distintas aplicaciones de inteligencia artificial en el cual sencillamente vengo, tengo determinado libro, lo ingreso a esas plataformas de IA o inteligencia artificial y ahí hasta me hacen el resumen, hasta me hacen la sintetización, pues en el sentido. O propiamente quiero ver algún tipo de videos de YouTube, descargo el link, propiamente ingreso a las plataformas y ahí esa inteligencia me hace el resumen o me hace la sintetización de esa película o ese video. Pues ahí volvemos a los aspectos de éticos, ya dependerá de cada quien cómo va a presentar sus trabajos. Ahí sí ya no me puedo meter yo en ese sentido. Cada quien sabrá, pues, en ese sentido. Y esto de alguna forma también ha ocasionado que a veces el mismo guatemalteco, en este caso que nos corresponde a nosotros, veamos el tema de la piratería como algo normal. Y de bien, vuelvo a decírselo con todo respeto y con toda educación. A veces el uso del chivo, el acordeón, como decimos en el tío, o el uso de la paleta o el uso del escritorio propiamente. O a veces también nosotros el tema de la piratería lo vemos y a veces se lo transmitimos a nuestros hijos. Tío. Por ejemplo, cuando nosotros de alguna forma compramos discos piratas
Yo entiendo que, pues, que queremos comprar una película, tal vez esa película cuesta 300 quetzales, el disco original, pues en ese sentido. Entonces te va a decir, es que no va a pagar 300 por ver una película, mejor compro el DVD o compro el CD ahí en el Amate o en el mercado, probablemente me va a costar 5 quetzales. Pero eso es piratería, eso es plagio, eso es un delito, pues en ese sentido. Porque a las personas que hicieron esa película, pues en ese sentido, o ese tipo de trabajo, o cuando, ojo en ese sentido, cuando nosotros compramos programas, en ese sentido, programas que de alguna forma, a través de un CD o DVD, lo insertamos en nuestra computadora y no tenemos la licencia. En ese sentido, por ejemplo, con el famoso Office, pues en ese sentido. O ahora con las aplicaciones, pues en ese sentido. Hay aplicaciones que solo nos dan como un demo, en ese sentido, pero nosotros utilizamos algún tipo de boots o algún tipo de licencia, probablemente que las podemos conseguir en internet y la insertamos a nuestro teléfono, a nuestra computadora y pues nos queda ya el programa propiamente full, por decirlo de alguna manera. Pero sabemos que eso es un delito y eso está penado propiamente por la ley. Entonces eso lo que ha ocasionado propiamente es que se caiga en el aspecto del fraude. Es que plagiar es un fraude, así lo entendamos nosotros propiamente. Ese fraude que nosotros cometemos en ese sentido, pues ha ocasionado que se den ciertos daños hacia los derechos, manejando un poco la ley de protección, propiamente daños hacia los derechos morales, propiamente, dentro de la producción intelectual, como también a los derechos patrimoniales o a los derechos de explotación. Se los decía yo al inicio de la clase. Solo nosotros podemos sacar beneficios de la tesis, de nuestro trabajo, durante 75 años. Es el tiempo del promedio, pues, se puede extender, pues, pero eso ya será en base al mismo investigador, al mismo profesional. Pero durante 75 años solo nosotros. En este caso, como repito, nosotros podemos vender nuestra tesis. Eso ya es cosa ya de nosotros, pues. O nosotros, de algún momento, ojo en el sentido, ojo a lo que voy a decir ahorita. Si nosotros cedemos derechos con nuestra tesis, o en este sentido, es muy aparte, en este sentido, porque nosotros podemos darle autorización, pero estamos dándole autorización a una persona. Recuerdan la semana pasada cuando vimos el marco metodológico. Yo les decía de una de las técnicas. A veces no es necesario pasar entrevistas, no es necesario pasar encuestas. Sencillamente vamos a buscar a la persona que ya hizo ese tipo de trabajo y le pedimos permiso, le pedimos autorización para poder hacer una nueva interpretación, según nosotros, según el trabajo que esta persona hizo. Pero le pedimos permiso, pues, autorización. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, claro, para mí no hay problema, entonces cedemos los derechos. Y dice, bien, y aquí voy a mencionar algo personal en este sentido. Ustedes se dan cuenta con estas clases que siempre las grabamos, en este sentido. Estas clases yo las subo a mi canal de YouTube, como algunos lo han visto, pues algunos se han suscrito al canal de YouTube. Pero viene lo siguiente. Yo estoy cediendo, ¿viste bien cómo lo estoy diciendo? Estoy cediendo los derechos para que usted pueda utilizar esta información en su beneficio. Estoy cediendo los derechos. Usted puede utilizar estas clases para lo que usted considere adecuado. Aquí, es que yo no estoy sacando ningún tipo de beneficio, porque muchos creen que los catedráticos de las áreas de cursos libres de la universidad, propiamente en este caso la San Carlos, pues nos están pagando y nos pagan muy bien. No, nosotros lo hacemos en forma ad honorem. O sea, es una forma de agradecerle a la universidad. Yo tengo 25 años de haberme graduado en la universidad y es una forma, yo llevé varios cursos libres y muchos catedráticos me metieron en esto, propiamente me dieron esa idea, y eso es cierto, de agradecerle a la universidad. Y a ustedes les va a tocar más adelante, probablemente cuando ya estén graduados, agradecerle a su alma mater. No sé si es de la San Carlos o es una universidad privada. Seamos agradecidos, porque si no es por la universidad, no seríamos ese profesional en ese sentido. Entonces, en este caso, nosotros preparamos estas clases, sí, requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere una inversión, en este sentido, preparar las clases, pero en este caso yo cedo los derechos y usted puede hacer lo que quiera con su trabajo. Y aquí, como les digo, por forma anécdota, les puedo decir lo siguiente. Hay dos facultades, en este caso, Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Humanidades, que utilizan, y también Psicología, utilizan estas clases grabadas, propiamente, me han pedido autorización y yo con mucho gusto se las he cedido, no hay ningún problema en ese sentido, y lo que hacen ellos es lo siguiente, en este caso más que todo económica lo hace, en este sentido, donde ellos, propiamente el encargado, consigue el video, propiamente los enlaces, porque recuerden que yo les comparto los enlaces, eso no hay ningún problema. Entonces lo que hacen ellos es editar, en este sentido.
Se recuerdan que siempre cuando iniciamos la clase yo les doy cierta información general, pues eso es más que todo al inicio del curso. Ya en las últimas sesiones ya no se da tanta información, excepto a un compañero que sí le tengo que responder su pregunta, pero se la vamos a responder al final, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces, empiezan a escuchar propiamente o empiezan a ver el video, editan y empiezan a poner el video propiamente desde donde comienza ya la clase. Y cuando ya se va a terminar la clase propiamente, cuando yo digo alguna pregunta, alguna duda, o vamos a repetir la información que hemos dado en este curso, entonces ellos hacen el corte. Y eso es lo que suben a las páginas, a los canales de YouTube. Usted lo puede ver en Económicas, lo puede ver en la página de YouTube de Económicas, ahí aparecen las sesiones de cursos libres, no solo de tesis ni de EPS, sino que de otros cursos en ese sentido, también en humanidades o en psicología. Igual en otra universidad, Universidad Landívar también lo ha hecho en ese sentido, pero yo he cedido los derechos. Ahí, con esto, no estoy siendo egoísta, y que eso también hay que tomar en cuenta, porque a veces hay muchas personas que caen en ese egoísmo de no compartir el conocimiento, y siguiendo el eslogan de la Sancar, y enseñar a todos. Es cierto, nos cuesta un esfuerzo, nos cuesta propiamente un sacrificio, pero es una forma de agradecer, y eso es lo que hay que tomar en cuenta al hacer ese proceso. Entonces, en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa propiamente, es que este problema del plagio propiamente, o este delito del plagio propiamente, está tipificado dentro de nuestros códigos penales, en este caso en el Código Penal. Como decíamos al inicio, en el artículo 256 establece una multa y establece años de cárcel por hacer este proceso. Pero ojo a esto, y a veces las personas no entienden esto. Solo la persona que se vio afectada por el problema del plagio es la única que puede incurrir o presentar la denuncia. Y es a veces donde algunas personas dicen, ¿por qué hay universidades que no anulan tesis? Es que las universidades o las facultades no son partes perjudicadas en ese proceso, como lo vamos a ver en la última clase. Allá cuando veamos el informe final, y eso les invito a que ustedes pidan el instructivo de sus trabajos finales, aparece un artículo que da la base legal a la tesis. Y ese artículo establece lo siguiente: únicamente solo el autor de la presente tesis o EPS o cualquier tipo de trabajo académico es el único responsable del contenido, en ese sentido. Entonces, de ahí donde las universidades propiamente pues no son parte perjudicada en ese sentido. Vamos a mencionar algunos casos. Por ejemplo, esto se ha dado mucho en México hace unos años, propiamente. Fíjense bien hasta cómo ha llegado esta situación del plagio. Un expresidente mexicano, propiamente, se descubrió que su tesis de licenciatura estaba pirateada, pero esta tesis la presentó hace 25 años, propiamente. Aquí a veces en la política, propiamente en la política latinoamericana, aunque tampoco en Europa sucede, se da esto, pero más que todo en la latinoamericana, las campañas negras, en ese sentido. A veces uno quiere ser candidato a alcalde, candidato a diputado, candidato a presidente, pues de una manera. Y pues uno cree que nadie va a ir a investigar mi tesis. La competencia, pues, o los otros partidos políticos podrán utilizar a alguien que averigüe si hay algo malo en tu tesis, pues, de esa manera. Entonces, en este caso, este presidente, porque en un momento era candidato, pero logró obtener la presidencia, se descubrió que la tesis tenía un alto porcentaje de plagio, pues, en ese sentido. En Europa también se ha dado esa situación, solo que en Europa sí hay un poquito más de influencia grupal o influencia de la sociedad. En algunos casos, cuando se ha descubierto tesis pirateadas y son primeros ministros o autoridades, estas han tenido que renunciar por la misma presión de la sociedad. Pero Guatemala tampoco se ha quedado atrás en ese sentido. Guatemala ha tenido varios casos en ese sentido. Hace unos 10, 15 años propiamente, hubo un candidato presidencial que tenía muchas posibilidades de quedar, propiamente muchas, algunos ya van a identificar quién es ese candidato o quién era esa persona propiamente, tenía muchas posibilidades de quedar y estaba entre los primeros lugares propiamente para ganar, pero se descubrió que su tesis de doctorado estaba plagiada, en este caso. Se descubrió propiamente que su tesis, en este caso por parte de la San Carlos, pues en este sentido, la tesis de doctorado tenía aspectos de tesis de una universidad o de una persona de Perú, en ese sentido. Pero la universidad no podía actuar porque no era parte afectada en el sentido. Lo que tenía que haber actuado en este caso era la persona que se vio perjudicada, en este caso en Perú. Claro, también, y también sucedió esa situación, pues, que esta persona en Perú ya estaba muerta, pues, en ese sentido.
Entonces, pues ahí no podía haber ese tipo de situación. Pero si hubiera estado viva esta persona, tenía que haber venido de Perú, presentar la denuncia ante una institución encargada de averiguar. Ya sabemos qué institución es, pues en ese sentido. Y entonces esta institución tenía que ver ese proceso para ver si había realmente ese proceso de plagio, pues en ese sentido. Pero tenemos aquí también la situación de la cooptación de ciertas instituciones, pues en ese sentido, donde también esta institución pues no lo hizo. Entonces también uno sabía, esta persona pues si hubiera estado bien, pues sabía que no podía hacer nada porque esta persona en algún momento tenía mucho peso político. En ese sentido. Luego, pues sucedió otra situación aquí en Guatemala, no voy a mencionar el caso, pero algunos ya lo van a identificar propiamente, donde un personaje propiamente con bastante poder y que todavía lo tiene en ese sentido, pues durante el proceso de la pandemia, propiamente, donde estaban suspendidas, ojo en este sentido, dice bien, estaban suspendidas las graduaciones presenciales, pues yo no sé cómo le hizo, pues logró que en la universidad se hiciera una graduación presencial en tiempos de la pandemia, en ese sentido, y se graduó, y es ahora un abogado en ese sentido, en ese apartado. Pues, pero no solo eso sucede en las tesis propiamente, también sucede en otros campos dentro de la vida social o cultural de Guatemala. Voy a mencionar otro caso que tuvo mucha repercusión. Algunos van a recordar esta situación que estoy hablando ahorita. Hubo un cantante famoso, un cantante guatemalteco propiamente, que en cooperación con una empresa embotelladora, en este caso, y con una agencia de publicidad, empezaron a crear una campaña para fomentar la imagen de Guatemala. Pues hasta ahí va todo bien, eso no era el problema. Pues. Pero este cantante, o esta empresa embotelladora, o esta agencia de publicidad, hicieron esa campaña, pero cometieron un pequeño error, en ese sentido, que dentro de su campaña empezaron a utilizar algunas fotografías de Guatemala. Es que no era tanto ese el problema de utilizar las fotografías. Y hubo una institución pública, en este caso el INGUAT, que le pidió por las buenas, por decirlo de alguna manera, que se le diera el crédito al INGUAT. Entonces la gente empezó a decir, es que ya no puedo tomar fotografías de Guatemala porque ahora el INGUAT me tiene que dar permiso. Es que no era eso. Lo que pasa es que las personas que habían tomado las fotografías habían cedido los derechos al INGUAT. Y lo que el INGUAT le estaba pidiendo a este cantante, a esta empresa embotelladora o a esta agencia de publicidad, era que colocaran los créditos. Era lo único que se le pedía, pues, tío, poner fotografía tomada del INGUAT. Era nada más, era el tío. El mismo cantante, la misma agencia de publicidad y la misma embotelladora reconocieron su error e hicieron cambios en esta campaña publicitaria y les dieron los créditos. Sabían que habían cometido esa situación. El INGUAT no iba a poner ningún tipo de denuncia, solo quería ese reconocimiento, esos créditos. Pues, y eso es lo que nosotros de alguna forma debemos de hacer. Y se recuerdan cuando mirábamos el tema de las fuentes, del uso de las fuentes confiables. Pues, eso es lo que nosotros debemos de dar, a dar los créditos propiamente a las personas, porque a la otra persona le costó ese sacrificio, le costó ese esfuerzo, o tuvo que pagar, porque en este caso esta institución, a través de la sedición, porque esa sedición de derechos pudo hacer en forma voluntaria o tuvo que pagar, pues eso ya será otra historia. Pero eso es parte de lo que nosotros debemos de entender en ese sentido. Reconocer los créditos, reconocer el papel de otras personas que a la hora de hacer ese tipo de trabajo. Entonces, eso nos va a conducir propiamente a ver por qué se da ese plagio. Y lo decíamos hace unos momentos. El plagio se da propiamente porque la gente ya lo ven como una pereza. Ya no quieren hacer el esfuerzo. La gran comodidad que en menos de 1 segundo, 2 segundos o menos de 5 segundos puedo hacer una tesis o puedo hacer un trabajo, pues hace que no me esfuerce. Hace ese proceso propiamente de obtener la información lo más rápido, pues en ese sentido. O la gran cantidad de información, pues en ese sentido. Si usted se pone a ver todos los videos de YouTube, pues puede tardar como 100 años, pues, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, no me va a poner a ver todos sus videos, entonces voy a agarrar uno y voy a utilizar algún tipo de aplicación para que me haga el resumen o me haga la sintetización, pues, ¿entiende? Y también aquí viene, como lo vamos a ver más adelante, a veces utilizar algún tipo de instrumentos o técnicas sin autorización. Lo mirábamos la semana pasada con el tema del marco metodológico. Yo les decía a ustedes propiamente utilizar una grabadora, utilizar una cámara de video. Eso sí, si la vamos a utilizar, debemos de pedir permiso. Es que esa es otra gran cosa, que a veces no nos gusta pedir permiso. Como dice el guatemalteco,
es más fácil pedir perdón que permiso. Pues no, tampoco es así la cosa. Si yo voy a utilizar una cámara de video, una cámara fotográfica, debo de pedirle permiso a la persona a la cual le voy a utilizar su cuerpo o su rostro. Habemos personas, muchas personas que no nos gustan que nos tomen fotografías. Respetemos ese derecho. Entonces, venimos y le decimos, mire, yo quiero propiamente, pues, si usted me permite poder firmar la sesión o poder tomar fotografías. Entonces, esta persona nos va a decir sí o no, pues, señor. Y eso lo mirábamos allá en la primera clase. Yo le decía, tomen fotografías a todo, de todo su proceso de tesis, se va a PSR, pero por favor, pidiendo autorización, pues, en ese sentido. Porque en muchos lugares, ojo para los hombres, ojo para las señoritas, en muchos lugares, más que todo del área de Occidente, si yo voy con una cámara y empiezo a tomar fotografías de niños, pues me pueden acusar de roba niños, pues en ese sentido. Entonces, ese es el gran problema también en ese sentido. Entonces, esto siempre ha estado, es el problema del plagio. Pero nosotros de alguna forma debemos de tratar de contrarrestar esa situación del plagio. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Eso, también, como repito, tampoco es así de que sea una medicina o que sea una solución. Pero existen tres formas para que usted pueda manejar dentro de su tesis o dentro de su trabajo académico, pues ese problema del plagio. Porque ahora sabemos que, ustedes lo han visto en la universidad, bueno, cuando hay catedráticos que lo usan propiamente, cuando les piden algún trabajo de investigación, pues esto lo pasan por la plataforma. Y la plataforma pues va a detectar ese nivel de plagio que puede tener. Bueno, algunos, pues, porque otros, como lo vimos en la clase número 2, algunos ni leen el trabajo. A veces el mismo estudiante dice, ¿para qué voy a complicarme la vida si este señor o esta bendita señora nunca lee los trabajos? Entonces lo voy a hacer lo más fácil, pues, señor tío. Pero a través de las plataformas, pues se puede detectar. Hay muchas universidades que actualizan sus plataformas en ese sentido. Constantemente, pues las buenas universidades en ese sentido, o las buenas facultades, esas plataformas las van actualizando cada 15 días. Porque ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues hay que estar también en ese proceso, en ese sentido. Pero también hay facultades y hay universidades en ese sentido que no lo hacen. Tienen una plataforma para detectar el plagio, pero la tienen desactualizada ya el año 2005. Entonces, yo me he averiguado que tienen una plataforma del año 2005, entonces del 2005 para acá, pues voy a presentar algún tipo de trabajo y la plataforma no va a detectar plagio, pues en ese sentido. Más adelante sí se detectará esa disertación, pero eso ya es otra historia, pues. Entonces, la forma para prevenir propiamente el plagio, en ese sentido, y estos son los tips que yo le puedo dar para usted, es en este caso. Primero, aprendamos a parafrasear, en ese sentido. Es que el parafraseo nosotros lo vamos a entender propiamente como la interpretación de lo que otras personas hayan dicho y que nosotros lo vamos a adecuar a nuestro propio lenguaje. Es que es lo que tienen que hacer ustedes, es lo siguiente. Dependiendo del estilo de citación que ustedes manejen, normas APA, versión 6, 7, 8, Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, los pies de páginas tradicional o los ISO, pues ahí, como dijimos, hay 15 estilos de citación, pues vamos a manejar que están utilizando normas APA, pues en ese sentido. En normas APA 6, por ejemplo, nos indica que podemos poner de esta forma. Según Bustamante, en el año 2015, en su tesis titulada tal, y copiamos ahí el título de la tesis. Y luego, pues, abrimos las famosas comillas y ponemos esa frase, ese párrafo o esa oración que nosotros necesitamos insertar dentro de nuestro trabajo, pues, en ese sentido. Hasta ahí va todo bien, pues, en ese sentido. El problema es esto, que los estudiantes lo hacen, hasta ahí va todo bien. Pero el siguiente párrafo ya empiezan a hablar de otra cosa. Y es donde ustedes deben de parafrasear. ¿Por qué insertaron ese texto? Y con eso están evitando ustedes el problema del plagio. O sea, yo puedo insertar, según Bustamante, en el año 2005, en su tesis tal y tal, abro comillas propiamente, pongo la frase, la oración o el párrafo propiamente que yo necesito, cierro las comillas, pero del siguiente párrafo debo hacer ese proceso de interpretación. ¿Por qué? ¿Estoy a favor o estoy en contra de lo que este autor decía? ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Hacer esa situación de autoanálisis a los trabajos de otras personas en ese sentido. Pero si yo no lo hago así, entonces estoy cayendo en aspectos de plagio, aunque esté utilizando ese tipo de técnicas. Es que debo de dar ese nuevo conocimiento en ese sentido. Debo de dar ese nuevo aporte. Y es a veces donde las personas tienen ese gran problema a la hora de utilizar sus estilos de citación, que no hacen ese parafraseo. O el segundo aspecto que ustedes deben tomar, o el segundo consejo, la citación. La citación es propiamente cuando nosotros, en este caso, incurrimos propiamente en utilizar algún tipo de material de otras personas, pero no damos los créditos. Tío.
Y ahí, como lo vamos a ver más adelante, a veces hasta nos inventamos las citaciones, nos inventamos los pies de páginas, pues, en este sentido. Porque, según nosotros, el licenciado lo que quiere ver es propiamente que aparezcan, por ejemplo, ahora en Word, en cualquier procesador que usted maneje, propiamente aparecen normas APA 6 o en los Word más recientes aparecen normas APA 7, pues, en este sentido. Entonces, lo que él quiere ver es esas referencias. Sí, pero está bien, puso usted las referencias, pero hay que ver si son ciertas, si son válidas, pues, si realmente existe ese material. Lo vamos a ver más adelante. A veces nos inventamos los libros, nos inventamos la página de internet, nos inventamos los autores, pues, y ese es ahí donde está esa situación. Entonces usted debe de aprender a parafrasear, pero también debe de dar citación en ese sentido. Y eso nos da al tercer tip que usted debe de manejar propiamente. Ese tercer tip es propiamente la situación de dar ese neoconocimiento, ese nuevo conocimiento que se necesita en las tesis. Yo se lo decía con el tema del marco teórico, y se los decía a los de EPS, y ahora se los digo a ustedes. Del 100% de la tesis, el 99.99% tiene que ser con sus propias palabras. No tener miedo, es que ese es el gran problema a veces del estudiante o del profesional. No tiene valor de hacer las cosas. Es que empiezan así, es que no sé si lo que voy a escribir está bien. No sé si le va a parecer al asesor o le va a parecer al encargado de metodología o le va a parecer a las personas que van a leer mi tesis. Miedo, temor. No, hombre, hágalo. Es cierto, la tesis nos cuesta sacrificio, nos cuesta esfuerzo, nos cuesta dinero, nos cuesta lo que las gallinas ponen, pues, en el tiro, pero tampoco para que tengan miedo. Imagínense un profesional que esté haciendo una tesis y que tenga miedo de presentar ese nuevo conocimiento, pues como que deja mucho que desear en ese sentido. Entonces usted tiene que poner ese 99.99% con sus propias palabras. Y el punto 1 que necesitamos para llegar al 100 propiamente es cuando usted va a insertar, dice bien, insertar dentro de su trabajo esa frase, esa oración, ese párrafo de otra persona. Yo se los decía con el tema del marco teórico, propiamente. En el anteproyecto, mi marco teórico, recuerde que en el anteproyecto está entre 25 a 30 páginas. En el marco teórico de mi anteproyecto, pues esa va a ser la parte más extensa, va a andar entre 15 páginas. Ahí no va a poner tanta cantidad de información, es solo tener una idea para que las personas que vayan a leer mi trabajo entiendan qué es lo que yo quiero hacer. Pues, entonces voy a incluir unas 3, 4 autores, y todavía estoy poniendo mucho 4 autores, ¿entiendes? Ahora, cuando ya haga el informe final y haga mi marco teórico propiamente, o haga los antecedentes del problema propiamente, y haga el informe final, entonces ahí sí me voy a extender, pues, en el sentido. Pero no es que sea una regla, pero lo recomendable es que dentro del marco teórico, propiamente en el informe final, no más de 8 autores, no más de 8 citaciones. Es que se trata de que usted dé ese aporte, de esos nuevos conocimientos. Porque hay personas que lo hacen al revés. Según uno ve esas tesis, propiamente uno dice, ¿cómo les aprobaron estas tesis? Pero ya se las aprobaron, pues, resulta que el 99.99% es copia de otras tesis o citaciones de otros autores. Aparecen 300, 400 pies de páginas en ese sentido, 400 citaciones en ese sentido. Y ellos dicen, es que mientras más cite autores, es de mejor calidad el trabajo. No necesariamente, ya lo vimos. Usted puede poner 400 autores, pero de la interpretación de por qué los puso. Pues, esa es la situación que usted debe de manejar. Entonces, dentro de las tesis, como digo, no más de 8 autores. Es lo que se debe trabajar. No más de 8. Y todavía estoy poniendo muy grande la cantidad. Pues, se trata de que usted ese aporte, ese neoconocimiento, ese aporte, pues, claro, repito, dependiendo cómo usted vea la tesis, pues, lo vimos desde la primera clase. Si yo veo la tesis solo como un formalismo, solo porque tengo que hacer tesis, pues si no, no me gradúo, entonces ya vendrá esa especie de imitación o fraudulenta propiamente, o esa reproducción, tío. Ahora, si yo quiero ver la tesis, y ojalá que todos la vieran así, como una inversión a mediano o largo plazo, y que la tesis me va a abrir oportunidades laborales y oportunidades académicas, entonces voy a hacer ese esfuerzo, voy a hacer ese sacrificio. Claro, también aquí tiene que ver mucho, y eso lamentablemente sí sucede, y no voy a decir nada que muchos lo conozcan, en ese sentido, no voy a decir que aquí estoy dando la receta del agua azucarada, pero a veces lamentablemente también las tesis no las van a leer muchas personas, eso lo sabemos nosotros. Las buenas tesis, sin mucho las van a leer 6 personas, sin mucho. Su asesor, el encargado de metodología, el revisor, algún amigo o algún conocido o pariente, como decía un catedrático,
que quiere ver qué fue lo que nos fumamos en ese tiempo, qué fue lo que dimos de aporte. Y alguien por ahí que quiere ver qué fue lo que hicimos en ese trabajo. Y vendrá una sexta persona, un estudiante, que va a utilizar nuestra tesis como punto de partida para la tesis de él, así como usted lo está haciendo en este momento. Usted está utilizando varias tesis propiamente para poder iniciar la tesis de usted o para poder continuar o terminar su tesis. O sea, 6, 7. Las buenas tesis, aquellas tesis que sobresalen probablemente, pues no pasan de 10 personas que se la leen. Lamentablemente eso sí sucede, en este caso en la sociedad guatemalteca. No, ahí es donde viene probablemente esa motivación o ese aspecto de no hacer trabajos profesionales. Porque algunos van a decir, ¿para qué me voy a esforzar si tomo solo 5 personas lo van a leer? Y ahí viene esa situación de solo querer graduarme. Pues, señor tío. Esto ya dependerá propiamente de la mentalidad que cada quien tenga. Pero yo les invito, claro, queda criterio de ustedes, a hacer ese esfuerzo, a hacer ese sacrificio. Van a ver, se van a recordar de mí, tal vez no ahorita, pero entre unos 10, 15 años van a tener sus recompensas, señor tío. La tesis, y lo vamos a ver la otra semana cuando veamos el marco administrativo, ahí les va a abrir muchas oportunidades profesionales, pero a veces el estudiante no las entiende y está fácil. Y también es entendible porque también cuando uno era estudiante no pensaba de esa manera, pues a veces uno aprende de los errores. Si uno pudiera tener una máquina, en este caso del tiempo, y pudiera regresar a aquellos años donde uno cometió esos errores, uno diría, ahí voy a regresar para no cometer este error y poder de alguna forma mejorar mis aspectos profesionales o mis aspectos laborales o familiares o de pareja, pues. Pero eso ustedes lo van a entender para aquellas personas que están empezando a hacer su tesis más adelante. Los que ya estamos haciendo tesis o los que ya hicimos alguna tesis, entendemos ese proceso. Pero eso es, como digo, muy debatible en ese sentido. Y eso propiamente nos conduce a ver propiamente esa situación de cómo ver la situación de la piratería. Propiamente. Ya se los decía ya en la sesión número 2. Aquí, como digo, a veces hay asesores que fomentan la piratería. ¿Recuerdan el primer tipo de asesor que yo les mencionaba? Aquel que nunca nos va a leer el trabajo. Aquel asesor. Yo no te compliqué la vida, vos, hombre. A mí tráeme todo y aquí te lo voy a firmar. En el área de derecho se sabe que una firma es muy delicada. Una firma no se le da a cualquiera en ese sentido, en esa situación, porque nos puede costar nuestra reputación o nos puede costar a veces hasta resultar en la cárcel. Entonces, aquel asesor propiamente que nunca la leyó, tío, y que propiamente nosotros entregamos una tesis pirateada. Y lo mirábamos también allá dentro de esa situación, cuando hay asesores propiamente que nunca la leyeron y que el estudiante pirateó la tesis desde la carátula. Es que hay algunas personas que ni siquiera hacen ese esfuerzo. Lo miramos en la sesión número 2. Empiezan a copiar la tesis de donde dice universidad y hasta el punto final. Y a veces ni se dan cuenta que el autor de esa tesis es un mismo asesor o el encargado de metodología o es el director o el decano propiamente de la facultad. Por lo menos hagan ese esfuerzo de cuando van a piratear algo de leer quién es el autor. Pues si sé que ese autor es alguien conocido en mi facultad, no la uso, pues, en sentido. Pero algunos ni siquiera ese esfuerzo quieren hacer. Agarran la tesis y al ting, marina, y ahí la presentan. Y ahí es donde vienen las sanciones, propiamente las sanciones penales que puede ocasionar esa situación. Entonces debemos de saber qué es lo que vamos a entender por plagio. Ya no deberíamos hablado propiamente. Plagio es cuando usted presenta un trabajo de usted como un trabajo de otra persona propiamente como propio. O sea, el proceso de copiar, pegar, imprimir. El proceso de trabajo, investigación, investiguen en la independencia de Guatemala y venimos, agarramos una tesis, agarramos un libro y la copiamos. O se recuerdan, y aquí viendo dónde viene ese proceso, y vuelvo a repetir, lo digo con todo respeto y educación, las famosas fotocopias. Todos en algún momento hemos fotocopiado algún libro. Yo entiendo, porque todos hemos pasado por esa situación, que a veces el libro es muy caro. Ese libro nos puede costar 400, 500 hexales. En cambio, le sacamos esas fotocopias, pues nos puede costar, y a veces solo es una parte del libro propiamente, y pues nos puede costar 10, 15 hexales, pues, en ese sentido. Entonces, esa es una situación propiamente de plagio. Es decir, hacer propios trabajos hacerlos pasar como trabajos de uno, trabajos de otras personas. O no citar la fuente, en ese sentido, como vamos a ver más adelante. Hay personas que hacen el proceso de copiar, pegar, imprimir, y no hacen ese proceso de citar la fuente. ¿Se recuerdan ustedes, aunque ahorita ya no mucho se da eso, pero se recuerdan ustedes cuando estaban en básico o en diversificado, cuando empezaban a utilizar Internet?
Todavía hay muchos jóvenes que lo hacen, pues, y empiezan a utilizar algunas páginas y la copian. El primero, la independencia de Guatemala, y pum, entran a Google y lo primero que aparece ahí, y copiar, pegar, imprimir. Pero se recuerdan cuando aparecía al finalizar cada párrafo, aparecía aquello ahora en algunas páginas vienen ya protegidas. Y esa forma de protegerlo es lo siguiente: le permiten copiar el párrafo propiamente, pero al finalizar aparece de dónde viene la fuente. En sentido. Y a veces el estudiante ni se da cuenta de eso. O sea, si usted va a hacer eso, por lo menos quítele eso, pues, o indique de dónde viene ese tipo de material. O se recuerdan cuando aparecía propiamente aquel proceso de editar, aparecía entre paréntesis, o aparecía el hipervínculo, pues, o sea, usted va a piratear algo, pero a veces sin necesidad de pasarlo por la plataforma, los asesores nos damos cuenta. Están copiados ustedes algo y aparece el hipervínculo, aparece en azul propiamente ese tipo de material. O sea, fíjate, pues, hombre, vea esa situación. O cuando nosotros propiamente nos apropiamos o copiamos o hacemos algunos cambios, como lo vamos a ver más adelante. Hacemos algunos cambios a algunas palabras. En este caso, a través del procesador, en ese sentido, donde con el F7 propiamente, a través de un diccionario que el mismo Word lo trae propiamente, Word nos puede cambiar las palabras. O en este caso, como decíamos, a toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que detectan el plagio, también hay plataformas que ocultan el plagio. Hay plataformas que le permiten a usted agarrar un párrafo propiamente, pasarlo a internet, y esa plataforma le oculta el plagio. Pero un párrafo, dos párrafos y mucho. Si usted quiere cambiar toda una tesis, pues tendrá que pagar. En este caso, tendrá que pagar $200, pues, para poder utilizar esta plataforma y poder ocultar el plagio a la plataforma de su universidad. Eso más que todo cuando se van aquí a las universidades que no actualizan sus plataformas. Pues hay otras universidades, como digo, que cada 15 días están con ese proceso de verificación. Entonces, debemos de citar la fuente. Eso es lo más importante. Debemos de dar los créditos. Eso es lo más importante. Pero también debemos de tomar en cuenta que no es plagio. También ese es el gran problema en esa situación. Plagio, propiamente, nosotros lo vamos a entender en este caso, por ejemplo, si estamos utilizando algún estilo de citación, cuando entrecomillamos, lo que se nos hace un momento en la clase, entrecomillamos esa frase, esa oración o esa palabra, y después hacemos el aporte de nosotros, hacemos ese proceso de parafraseo, pues, o comentamos o resumimos propiamente con nuestras propias palabras, donde estamos justificando por qué estamos incluyendo ese tipo de material. Eso ya no sería plagio. Está bien, copiamos esa frase, copiamos esa oración, probablemente de él o de X actores, probablemente, pero después hacemos ese proceso, ese aporte, pues, en ese sentido. O también no es plagio cuando nosotros utilizamos algún tipo de fuente de uso común. Lo voy a poner como ejemplo, pues sabemos que esto no se puede aplicar, pero lo voy a poner como ejemplo. Tal vez dentro de nuestra tesis nosotros vamos a incluir, por ejemplo, las mañanitas, o vamos a incluir el Happy Birthday. Las mañanitas o el Happy Birthday ya es de uso común. Muy pocos saben quién es el autor del Happy Birthday o el autor de las mañanitas, en ese sentido. Pero nosotros la vamos a incluir ahí. Pero nosotros no podemos poner esto: yo soy el autor de las mañanitas, porque entonces nadie me lo va a creer. Ojo, mi tío. Tal vez yo no sé quién es el autor de las mañanitas o del Happy Birthday, pero si yo pongo un tipo de trabajo, cualquier persona que me lo va a decir, este no es cierto, este se lo plagió. Entonces hay que tener en cuenta. Podemos poner en este caso, si nosotros logramos averiguar esa información, pues darle los créditos a esa situación. O también, como repito, incluir los datos, incluir las fechas, las casas editoriales, los autores, pues, incluir todo ese tipo de material, porque, como repito, porque a las personas que hicieron ese trabajo les ha costado. Tenemos esta idea, como decíamos al inicio de la clase: trabajo, investigación, tal vez ese trabajo va a costar 10 puntos. Trabajo, investigación, buscar la independencia de Guatemala. Venimos y copiamos ese material. Copiar, pegar, imprimir. Según nosotros nos ganamos los 10 puntos. No, hombre, los 10 puntos se lo ganó la persona que hizo el trabajo. Nosotros solo hicimos ese proceso de recopilación de datos. Eso lo hace un niño de párvulos, lo hace un niño de primaria. Pero según nosotros nos ganamos esos 10, esos 20 puntos, pues, divertido. Esos puntos no son de nosotros, son de la persona que hizo el trabajo, pues, divertido. Pero la gente cree que eso es una investigación en ese sentido. Vamos a ver los diferentes tipos de plagios, y se van a dar cuenta ustedes que en algún momento lo han hecho ustedes, consciente o inconscientemente, pues, en ese sentido. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de plagios que ustedes en algún momento han usado. Tenemos el autoplagio.
El autoplagio es cuando usted, ojo a esto, muy pocas personas lo conocen, pero esto en un momento se van a dar cuenta ustedes. Es cuando ustedes presentan como trabajo original algo que ustedes ya presentaron en otro curso o presentaron en otro trabajo. Es cierto, es de su autoría. Ustedes lo hicieron, pues, pero ustedes deben de citarse. ¿Entiendes? Por ejemplo, están haciendo su tesis y ustedes en algún momento necesitan dentro de alguno de sus apartados de la tesis citar o incluir algo que ustedes presentaron en un curso o en una conferencia, pues, entonces ustedes van a incorporar propiamente ese material, pero deben de citarse. Aunque aquí viene un problema, que hay asesores que no les gusta que los mismos estudiantes se citen. Es como usted se va a poder citar entre su trabajo, ese ya no es, ese no es trabajo académico. Pues sí es trabajo académico porque usted lo hizo allá en la universidad y usted le sirvió para poder, bueno, si vemos desde el punto de vista, para poder tener una nota, pues en ese sentido, es un trabajo académico, pues, pero hay asesores que dicen, no, está prohibido que usted se cite, pues, o en algunas facultades propiamente, y lo voy a mencionar, eso no tiene ningún problema, pues el área de Derecho, por ejemplo. En el área de Derecho, en la mayoría de universidades, es impensable, no es permitido que que un estudiante de prelicenciatura se anime a presentar una teoría jurídica. Ah, no, eso no lo pueden hacer los de licenciatura, eso solo lo pueden hacer los de maestría o doctorado. O en el área también de psicología se dan muchos esos casos. Y lo hemos dicho a lo largo de este curso. Usted es el experto del problema. Usted conoce el problema a profundidad. Usted puede hacer ese aporte, puede hacer ese nuevo conocimiento. Pero algunas personas, no, es que eso es impensable, que alguien de prelicenciatura. Ahí es un proceso de discriminación. ¿Por qué solo los de maestría o solo los doctorados pueden hacer? Es cierto, tienen más conocimientos, tal vez tendrán más experiencia, entre comillas, pues por el sentido. Pero usted es el experto, usted es el conocedor. Entonces, cualquier tipo de trabajo que usted haya utilizado a lo largo de su vida académica, úselo, insértelo entre su tesis, pero preséntelo como autor usted mismo, pues en sentido. O se recuerdan ustedes los trabajos grupales, en sentido. A veces sucede lo siguiente. Hicieron una conferencia en grupo, y como decimos siempre en las clases, los que quieran copias, traigan a fotocopiadora, pues en ese sentido. O ahora con el famoso Drive, pues que se sube todo el material al Drive de la clase. Pues, entonces, ¿qué hace alguna persona o un miembro del grupo? Agarra ese material, lo guarda propiamente, soy de ese grupo y lo voy a utilizar allá más adelante en mi tesis. Yo debo de indicar que es un trabajo de una conferencia en ese sentido, que fue un trabajo presentado en tal curso, porque si no estoy pasando sobre los otros autores. Por ejemplo, el grupo era de 3, 4 personas. Yo lo estoy utilizando solo para mí, propiamente. Entonces, a la hora de utilizarlo ahí propiamente, estoy pasando sobre los derechos de esas 3 personas. Y más adelante dice, bien, yo lo utilicé en ese sentido, pero otra persona viene más adelante, utilizó ese mismo trabajo y ahora resulta que la otra persona sí cayó en plagio, porque alguien se me ganó el mandado. Pues, en ese sentido. Ese es el problema del autoplagio. Por eso, ustedes cuando inserten dentro de su tesis o cualquier tipo de trabajo académico, trabajos de otros cursos o trabajos de otras materias, indiquen que es parte de ustedes mismos. Luego vienen las falsas citas, otro tipo de plagio. Es que no las inventamos. Así es decir, estamos en Word, propiamente insertamos las referencias, allá para ustedes en Word ya lo han visto propiamente, en este sentido, normas APA 6 o 7, y si ustedes quieren ver otros tipos de citaciones, probablemente ahí aparecen otro tipo de citaciones, para aquellos que desconocen ese proceso. Pues. Entonces, digamos que estamos utilizando la de APA, pues, o la de MTL, o los CISO, pues, en ese sentido. Entonces venimos y me invento al autor, me invento a una persona, me invento un libro, me invento una editorial. Ya solo falta que se inventen el país. Hay algunos que hasta eso hacen, pues se inventan países, en el tío. Entonces, por lo menos si ustedes se va a hacer eso, pues que sea un país real, pues en el tío. Algunos se inventan un país Transilvania o se inventan un país el patito feliz. No, hombre, ponga un país que realmente exista, pues en este caso. Entonces, algunas personas cuando se inventan o las citas, ponen datos falsos. Es que hay algunas personas que se inventan los autores o a veces quieren poner dentro de la tesis a su familia como autores de libros. Estamos en el proceso de Word propiamente y pongo ahí a mi mamá, o pongo a mi hermano, o pongo a mi papá, o pongo a mis hijos propiamente, como los autores de un material propiamente en ese sentido, como los autores de ese tipo de documento. Pues. Y me meto el libro y me meto la editorial. Pues, pongo que mi papá hizo un libro allá en Buenos Aires, en Argentina, que mi mamá hizo un libro en Habana, que mi hermano hizo un libro propiamente en España. Pues, o sea,
falsifico los datos. Pues, y eso ya sabemos que falsificar es un fraude, pues en ese sentido. O la famosa colusión. La colusión es propiamente cuando no pedimos autorización, no pedimos permiso. Lo decíamos hace un momento, o lo decían la semana pasada. Yo puedo usar tesis de otras personas, puedo hacer ese proceso de interpretación, pero pido permiso. Es que esa es la situación, pedir permiso, tío. Si la persona me dice que sí, no hay problema. Pero siempre indicar que la persona me dio. Y ojo, tener una carta también, tener un documento, porque la voz lo aguanta todo. Puede ser que mire, licenciado, me permite poder utilizar parte de su trabajo en tesis. Sí, le digo yo, pues. Y pasaron 2, 3 semanas y ya no me recuerdo que le di permiso. Entonces vengo y le digo, mire usted, ¿por qué está utilizando mi tesis? Es que usted me dio permiso. Yo jamás le di permiso. Ahí no te viene el problema, pues. O sea, si alguien les va a dar autorización para utilizar alguna parte de su tesis, hagan un documento legal, pues, para evitarse clavos, pues, como decimos así en esa situación. O la famosa suplantación. Eso lo vemos en Internet. La famosa compra y venta de trabajos académicos. Usted lo ve en Facebook, por ejemplo. Hay personas que se dedican, y yo no estoy en contra de eso, pues en ese sentido, a hacer tesis. Elaboramos tesis. Usted lo ve en diferentes grupos, en ese sentido, en grupos de su facultad o en grupos de su carrera, propiamente, o grupos de su universidad. Elaboramos tesis, propiamente, en ese sentido. ¿Y qué sucede? Pues esta persona, sencillamente, ¿qué hacen? Utilizar IA o ir a buscar otra tesis propiamente y solo cambiarle el nombre o cambiarle alguna palabrita y presentársela a usted. Eso lo hubiera hecho yo, pues, en el tío. ¿Y para qué tuve que pagar eso? Cualquiera lo hace, pues, en el tío. Esa es la suplantación. O en algunas plataformas, propiamente las famosas plataformas Plus, tío, donde hay personas, usted lo puede buscar ahí en internet, hay páginas en Argentina, en Perú, donde se dedican a hacer tesis y hacen muy buenas tesis en ese sentido. Y hacen tesis originales, hacen trabajos tesis originales. Y uno dice, bueno, la hizo y es un trabajo original, pues, pero son caras, pues, en el sentido. O sea, también ese es un esfuerzo que se tiene, pues, no lo voy a regalar, pues, bueno, dependiendo como usted lo vea en ese proceso. Luego tenemos otro tipo de plagio, la clonación. La clonación es el famoso, propiamente el proceso de copiar propiamente la tesis, lo que hacíamos hace un momento, desde donde dice universidad hasta el punto final. Es que copian todo. Y hasta clonan el nombre de la persona, lo decían, ni siquiera se dieron cuenta. Es que hay algunas personas que es tanta la pereza, como en el sentido, es tanta la pereza, que copiaron la carátula y ni siquiera le cambiaron el nombre al autor. Ni siquiera borraron esa parte donde dice autor Juanito Pérez. Lo dejaron así, así lo imprimen y así lo presentan. Sin necesidad de pasarlo por la plataforma, ya se sabe que está pirateada la tesis. Si usted lo va a hacer, dice bien como lo estoy diciendo, ahí por lo menos le cambia el autor, pues, hombre, que sea, hágase pequeño esfuerzo, pues es que algunos ni eso quieren hacer, pues, en ese sentido. Entonces, ese es el proceso de la clonación, es copiar tesis, o lo que hacen muchos en este sentido. Lo mirábamos en la primera clase. Yo quiero hacer mi tesis, soy de la San Carlos y me voy a meter a la Marroquín o me voy a meter a la Landívar. Voy a buscar tesis que me llamen la atención y solo le cambio el nombre o solo le cambio el nombre a los capítulos o a los subtítulos, pues de alguna manera. Eso es clonación o lo que muchos hacen actualmente. Buscar una tesis en mandarín, pasarlo a alemán, de alemán a italiano, de italiano a inglés y de inglés a español. Según nosotros, así vamos a lograr engañar a la plataforma. Las buenas plataformas detectan de dónde vienen, porque lo que viene son las ideas. Ojo en eso, y eso mucha gente no lo toma en cuenta. Las plataformas detectan las ideas. Entonces, puede ser que esa tesis sea en mandarín, pasado a alemán, alemán a italiano, italiano a inglés, inglés a español, pero la idea es la misma. Entonces, es ahí donde la plataforma detecta y a través de los algoritmos, propiamente, es fácil poder detectar ese proceso, pues, en ese sentido. O algunos lo que hacen, la búsqueda de reemplazo. La búsqueda de reemplazo era lo que hacíamos ahí. Tenemos la tesis, le damos a Word propiamente y nos da el aspecto de sinónimos y antónimos. ¿Se recuerdan allá cuando vimos el tema del marco teórico? Yo les decía a la par, tener un diccionario de sinónimos y antónimos. Usted le va a ir cambiando las palabras propiamente, pero son ideas de usted. Usted le va dando ese aporte propiamente y es un trabajo original. Pero muchas personas solo le dan el F7 propiamente, le dan el diccionario de sinónimos y antónimos y automáticamente Word les cambia las palabras. O lo que hacíamos con las plataformas, pues
le permite agarrar un párrafo, o si usted va a pagar una plataforma a través de los $200 propiamente en este sentido, y la plataforma lo que hace es cambiar el significado, cambiar las ideas, pues en este sentido. Pero ese es el proceso de propiamente. Luego viene el famoso remix. El remix hace, como decimos así en términos chapines, es un chismol de todos. O sea, ¿qué es lo que hace mucha gente? Tienen 10 tesis, por decir una cantidad, 10 tesis, y agarran el párrafo 1 de la tesis 1, el párrafo 2 de la tesis 2, el párrafo 3 de la tesis 3, y empiezan a utilizar distintos párrafos de las distintas tesis, y las empiezan a interrelacionar. Bueno, si va a hacer usted eso, por lo menos ahí lea si tiene coherencia, pues en el sentido. Y era lo que recién nos sabía con el marco teórico, el diccionario de conectores, o sea, saber vincular los párrafos, porque ni siquiera eso quieren hacer, pues en el sentido. O lo que mencionabas anteriormente, el reciclado, el autoplagio, pues lo que decían, no saber utilizar propiamente las fuentes o no saber indicar de dónde estamos haciendo ese tipo de trabajos. Y ojo a esto, pero ojo a esto. A veces nosotros hacemos esto. Está bien, pues, como lo quiera ver usted, pues, en el tiempo. Recuerde que habemos 3 tipos de estudiantes. En ese sentido, yo no sé dónde va a caer usted, pues, en el tiempo. Hay estudiantes que llegan a las clases, probablemente, y nunca copian nada. Están ahí sentados, le están poniendo atención al catedrático, al licenciado, y nunca copian nada. Y cuando llegan los exámenes, pues responden bien, pues uno dice, ¿cómo le da este? Pues en este sentido, nunca apunta nada y pues responde bien, pues ya dependerá de cada quien con sus técnicas. Habrán otros que tendremos nuestro cuaderno propiamente en ese sentido y utilizaremos mapas conceptuales, apuntaremos todo lo posible propiamente de lo que el licenciado dice. Y hay un tercer estudiante que cuando uno revisa su cuaderno, propiamente, resulta que tiene todo lo que el licenciado decía. Y uno dice, ¿cómo le haces vos? Pareces una grabadora, pareces una cámara de video. Todo lo que el licenciado decía está aquí. Literalmente está como que el licenciado estuviera hablando ahí. Tienen todo, pues, en el tío. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fotocopiamos ese cuaderno. Cuando nosotros le decimos, préstame tu cuaderno, ojo en ese sentido, préstame tu cuaderno para ponerme al día. Y le empezamos a copiar propiamente a la persona. No hacemos ese proceso de leer, no hacemos ese proceso de interpretar o preguntar, mira vos, ¿qué pusiste aquí? Yo no entiendo qué es lo que estás poniendo aquí. Ni siquiera hacemos ese esfuerzo, pues, en ese sentido. Entonces, ese es el proceso del reciclado o el plagio. El híbrido es otro tipo de plagio que se maneja. El híbrido es utilizar inteligencia artificial. Así de sencillo. O sea, vengo, utilizo Copil, Géminis, o utilizo ChatGPT o cualquiera otra propiamente, o, ojo en este sentido, el híbrido también es esto. Hay muchas personas que lo hacen. Ahí, como decíamos al inicio de la clase, depende de las mañas del estudiante. Hay estudiantes que llevan una grabadora o llevan una cámara de video propiamente y ponen la grabadora en ese sentido y empiezan a grabar la clase del catedrático. En ese sentido. Si el catedrático no se da cuenta, pues no habría problema, entre comillas. Pero hay catedráticos que sí se dan cuenta, ¿me entiendes? Entonces le van a decir, yo no permito que grabe mi clase, compañero. Por favor, apague eso. O le voy a retirar esa grabadora. O hay algunos que son tan descarados, pues así, tan pelados, como decimos así, que llevan la cámara de video. Ya resulta que se la ponen al hombre y empiezan a filmar toda la clase. No, tampoco hay que hacer eso, pues, en ese apartado, pues. Hay que pedir autorización, pues, en los derechos de autor, lo que hacíamos en el tiempo. O lo que se maneja propiamente con los videos o las conferencias a través de lo que se da en las páginas de internet, páginas de Facebook. Yo les mencionaba que, por ejemplo, el programa de cursos libres o el programa de educación continua de la USAC, todos los días dan conferencias en este tiempo. Y hay personas que están atentas a esas conferencias, ahí queda guardado una página de Facebook, queda guardada una página de YouTube propiamente, descargan el video propiamente, lo editan en este sentido y lo hacen pasar como trabajo de ellos. O en la tesis, probablemente, yo estuve en tal conferencia, voy a utilizar tal cosa que dijo tal licenciado, pero no indican propiamente de dónde viene, pues en ese sentido. Ese es el famoso híbrido. El mosaico o mashup, propiamente, es parecido al error 404. Es cuando nos inventamos el pie de página o la página de internet. ¿Se recuerdan cuando vimos el tipo de fuentes? Propiamente, yo les indicaba saber utilizar fuentes oficiales. Pero hay algunas personas que cuando están se inventan el pie de página y se inventan la página. Se inventan el hipervínculo. Pues, entonces, cuando el licenciado le aparece ese proceso, agarra ese párrafo, agarra esa citación propiamente, quiere confrontar eso, copia ese hipervínculo, lo mete a internet y resulta que le aparece error. Así, error 404, pues, y no existe la página.
Entonces, ahí es ahí donde nos damos dando cuenta propiamente ese proceso propiamente de copiado. Luego está el error RCS. Este es muy poco trabajado, pero dice, yo aquí le estoy dando algún tip, ya dependerá de usted si lo usa o no, pues. Es a utilizar ahora los famosos blogs, o utilizar propiamente las sesiones en Internet. En este caso, hay personas que tienen su canal propiamente, hacen una transmisión o a través de Facebook, Facebook Live propiamente, y empiezan a dar, a hacer una sesión, a dar propiamente clases, así de sencillo. Hay muchos del área de Derecho, conocen a una licenciada, esta licenciada es catedrática de cursos libres, tiene una subpágina, un café, ay, se me va el nombre de esta persona. Esta persona vive en Polonia, pues en ese sentido, y da las clases. Ella da los cursos libres desde Polonia, pues en ese sentido. Eso no tiene nada de malo, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué resulta? Que las personas copian propiamente o ven esa clase en ese sentido y la transcriben y la hacen pasar como documento. O a veces, por ejemplo, en el área de psicología, en el área de humanidades, propiamente las famosas conferencias que se dan en humanidades en la página de Facebook o a través del canal de YouTube, tanto de humanidades como de psicología, propiamente, donde existen esas conferencias y donde yo copio propiamente y no indico de dónde viene ese material. Entonces, utilizo propiamente esos pods en ese sentido, o utilizo esas reuniones virtuales, propiamente, ¿cómo se llama eso en Internet? En los canales de YouTube, donde hago esa transmisión propiamente y utilizo esa información como la hago pasar propiamente. O la reutilización. La reutilización es cuando, esto se maneja mucho en Internet, propiamente, donde yo entro a una página de Internet, propiamente, voy a poner un nombre, por ejemplo, Rincón del Vago o su codo, pues en ese sentido, donde hay un material que a mí me llama la atención, en ese sentido. Y para poder descargarlo, tengo que subir otro trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Abro una nueva pestaña, me meto a monografías.com, pongo cualquier tema por ahí, descargo ese material, lo pongo dentro de la computadora, subo ese material, ni siquiera sé qué es lo que estoy subiendo, pues subo ese material y la plataforma se dio cuenta que subí otro material y ahora ya me permite pues descargar. O también hay inteligencias artificiales que hacen ese proceso de reemplazar, reutilizar ese material. Como repito, eso tiene que ver mucho propiamente con la ética que cada persona tenga. Y ahí es propiamente donde vamos a lo que decíamos hace un momento, la compra de trabajos académicos. Y aquí se los digo con todo respeto, con toda educación, pues tengan cuidado. Yo se los he dicho a lo largo de este curso. Por favor, no le compartan toda su tesis o su anteproyecto a cualquiera. Eso incluye a veces el asesor. Si usted conoce muy bien al asesor y le tiene mucha confianza al asesor y sabe que es una persona profesional, es una persona con principios éticos, pues lo hace. Ahí no hay problema, le comparte el material. Pero cuando ni siquiera sé quién es el asesor y me nombraron un asesor y que es aquel asesor que resulta, hola, mi nombre es Juan Pérez, ahí lo veo en el examen final propiamente, o aquel asesor que nunca me ayuda propiamente, hay que tener mucho cuidado, pues, como decimos en ese aspecto, porque viene esta persona y va a empezar a decir, ese anteproyecto está mal, no, así no se hace, y empieza a desmotivar al estudiante. Y resulta que ese trabajo está muy bien, es un excelente trabajo, pero el estudiante se desmotiva, el estudiante ya no quiere hacer nada, entonces se va. Entonces yo como profesional, pues como asesor, ya tengo ese material. Y ahora vendo ese material a otra persona, empiezo a sacar algún tipo de beneficio. Pues hay que, a veces, y en muchos casos, en este curso, muchas personas me han dicho que han detectado que su asesor les vendió su anteproyecto. Esos son los aspectos de ética o el profesionalismo de algunos. Pues, por eso tenga mucho cuidado. No le dé su trabajo de anteproyecto, no le dé su informe final a cualquiera. Si usted sí lo conoce y sabe que es una persona profesional, entonces sí, pues. Pero si no lo conoce, guárdese, guarde, o póngale algo ahí, propiamente alguna contraseña, alguna protección propiamente. Ahora hay muchas formas de proteger los documentos en ese sentido para evitar ese tipo de situación. Y por favor, no se dé por vencido. Claro, es cierto, algunos me dicen, es que es tan fácil que lo dice. Es que hay asesores que le complican a uno la vida y uno ya no quiere hacer nada. Miren, ya están en lo último para graduarse, ya están a punto de les ha costado su carrera, esas 5, 6, 7 años de la carrera, esa quema de cejas, como se dice, ese examen general de conocimientos o privado, ese trabajo del EPS o la tesis, para ya quedarse en lo último, se ahogan casi en la orilla, pues es cierto,
Como decíamos, el asesor nos tiene que motivar. Sería bueno con el tema del marco teórico, aquel asesor que nos motiva, que nos ayuda, que nos va propiamente trabajando con nosotros. Lamentablemente muchos no son así, pues, y se aprovechan. Y por favor, en ese sentido, más vale prevenir. Por favor, hay mucho licenciado, y esto va para las damas, que se van a aprovechar propiamente de las necesidades, en ese sentido. También hay mujeres que lo hacen, pues, pero en este caso es más en los hombres, que van a querer sacar algún tipo de beneficio sexual, en ese sentido. Ahí ya dependerá de ellas o de ellos si lo quieren hacer. Ahí sí ya no me puedo meter yo en esa situación. Pero, por favor, prevengan, eviten esa situación. Pero eso ya será aspectos de cada quien. Entonces, esto del plagio, como decimos así propiamente, pues hay distintas formas en el cual, de alguna forma, ha influenciado ese proceso de seguir repitiéndose. Esto lamentablemente va a seguir. Esto del plagio, de alguna forma, si no hay algún tipo de reforma educativa, esto va a seguir en ese proceso. Y es lo que en algunas universidades, lo mencionábamos en la clase número 1, la UNAM, la José Arce, El Salvador, la Javariana en Colombia, propiamente, la de Córdoba en Argentina, Cambridge, Harvard, Chicago, las universidades asiáticas ya no están pidiendo las tesis o EPS en forma escrita, sino que ahora están pidiendo el material en forma de documentatesis, ¿se recuerdan? Ustedes lo pueden ver propiamente, esto podría ser una documentatesis, yo se los he dicho a lo largo y vuelvo a repetirse y los vuelvo a recalcar en ustedes. Cuando ustedes vayan a hacer su presentación de PowerPoint en la tesis propiamente, no la lean. Es que cuando ustedes leen, dan a entender que la persona no sabe leer y ustedes no tienen seguridad. Demuestren. Si estemos en una clase presencial propiamente, se van a dar cuenta que yo jamás leo la presentación. Bueno, ahorita la estoy viendo porque me está sirviendo de base, pues. Pero a través de las clases, propiamente, tengo la cañonera, la presentación está atrás de uno, propiamente. Y uno hizo la presentación. Aquí les voy a dar un tip, les voy a dar un tip. Por ejemplo, los que tenemos lentes, las personas que usamos lentes, el reflejo de la presentación que está a espalda de nosotros se ve en el vidrio, pues en el lente, pues probablemente. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. O, si ustedes quieren, pues hay una persona que está enfrente de nosotros, eso lo vamos a ver allá en la última clase propiamente, cuando tengamos esta presentación en ese sentido, donde va a haber alguien que nos va a decir, estás en la diapositiva 2, o cuando ustedes le dan propiamente autorreproducción a la presentación de PowerPoint, pues ella, esa persona, propiamente, o a través de algún programa, o a través de algún Harvard, en ese sentido, propiamente, que permite que la persona vaya moviendo la diapositiva. Pues, en el sentido, uno está hablando, propiamente le hace algún tipo de seña, por ejemplo, algún tipo, digamos, mover algún dedo o bajar los ojos propiamente, o tirar alguna indicación para que la persona pueda hacer el cambio de la diapositiva, sin que nosotros la estemos viendo. Ahí estamos demostrando que estamos preparados. Pues, o sea, hay ciertos tips, hay ciertas mañas que debemos de aprender. Pues, eso es lo que se trata, de que usted demuestre seguridad. Pero como decíamos al inicio de la clase, hay personas que les da miedo. ¿No, tío? Es que no sé si va a quedar bien, es que no sé si va a ser este proceso, es que no sé si va a estar así. Miren, si van a tener miedo de hacer una tesis, mejor no la hagan. Así es así. Disculpen que se los diga de esa manera. Si ustedes tienen miedo, mejor no la hagan. Tengamos el valor de hacerlo. Les ha costado ese sacrificio. Hagamos ese esfuerzo, pues, ese aspecto. Y como digo, en la última clase vamos a ver propiamente esos tips de cómo hacer esa defensa del examen público. Pero eso requiere que usted practique en ese sentido. El otro tipo de ventas de trabajos académicos es propiamente lo que ya sabemos. Utilizar Rincón del Vago, Alipso, utilizar monografías, su codo, utilizar Wikipedia. Sabemos que para hacer una tesis, pues no vamos a utilizar ese tipo de trabajo, pero hay algunos que les vale. Como hemos dicho, principio de Maquiavelo. A mí no me interesa el medio, me interesa el fin, que es graduar. Pues cada quien, pues hágalo. Cada quien está en su libertad, cada quien tiene libre albedrío de hacerlo. Ahí se va a demostrar el profesional o el no profesional que vaya a ser usted. Eso ya depende de cada persona. Pues, yo aquí digo, no estoy a favor de la piratería, pero tampoco estoy en contra de la piratería. Hágalo. Es usted, es la que usted tiene la toma de decisión final. Y eso nos da propiamente el aspecto de la impunidad. En ese sentido. Hay a veces que el mismo alumno quiere hacer la piratería o el mismo profesional. El aspecto de las notas, lo que mirábamos al inicio de la clase. Todavía somos un país, en este caso, que dependemos de una nota para saber si una persona va a ser exitosa o no. Un 100 es más exitoso que un 61.
De todos modos, miren, cuando usted se va a graduar, usted pudo haber sacado todos sus cursos con 100, felicitaciones, y era un 100 legal, pues en ese sentido. Y otro sacó 61, y era un 61 legal. De todos modos, en el título no va a aparecer la nota. En el título a los dos les va a aparecer con el grado académico. En los títulos no aparecen las notas. Pues, entonces debemos de quitarnos esa mentalidad propiamente en esa situación. Por ejemplo, en Estados Unidos se maneja el aspecto de la puntuación por letras. A más, A más, probablemente o B o C o lo que ustedes han visto a través de las situaciones. Pero en otros países ya se ha quitado ese aspecto. Se da a través del proceso de aplicación de conocimientos. Pues, para algunos, el plagio ya lo ven como un desafío. Es que hay algunos que ya quieren llevar la contraria. Chica, si otros lo han hecho, yo, ¿por qué no? Así lo ven propiamente. Como otros se graduaron, yo conozco varios licenciados que se graduaron con tesis pirateadas, yo también lo voy a hacer. Bueno, pues cada quien en su onda. Cada quien sabrá cómo lo va a hacer. Y eso es lo que se conoce como el mimetismo. Reproducir, pues. Si otro lo hicieron, yo también lo voy a hacer. Y vienen los aspectos de los falsos valores, la ética, lo que hemos dicho. Lo que para algunos es, para otros no es propiamente. Entonces, es lo que ocasiona que el mismo estudiante propiamente quiera hacerlo más fácil, quiera hacerlo. Pero también a veces volvemos al aspecto del desconocimiento. Hay muchas personas que pueden decir, es que yo no sabía que el piratear tesis era un delito. Pues ahora ya lo sabe. Ya alguien ya les informó que esto no se hace, pues. Y como decíamos al inicio de la clase, no podemos alegar ignorancia ante la ley. Esto es un fraude, esto es un delito, está penado por la ley, tío. Entonces no podemos decir, es que yo no sabía que esto era un delito. No podemos alegar esa situación. Y eso nos va a conducir propiamente a otras creencias, a otras situaciones. Si otros lo hacen, yo también lo hago. Para mí el plagio no es importante o no le voy a dar relevancia. Para eso tengo internet, como dicen a muchos, para eso pago internet, para poder sacar algún tipo de beneficio. O la creencia de que todo lo que está en internet es cierto. Ojo a esto, por favor. Hay muchas personas que se creen todo lo que está en internet. Las famosas conspiraciones paranoicas, por sentido. Se lo creen todo. O las famosas reproducciones virales, en sentido. Todo lo que otra persona, y más si lo han empezado a reproducir un montón, debe ser cierto, pues, debe ser igual. Pues. Aquí vienen esas famosas situaciones de paranoia, de donde, por ejemplo, ahorita con lo de Netflix, de que nos íbamos a morir o que se iba a llevar el fin del mundo, y propiamente, o cuando se mueren allá en el año 2012, con el calendario maya, que iba a ser el fin del mundo, o en el año 2000, con el cambio del nuevo siglo. O sea, siempre existe algunas personas que se creen todo. Pues, y usted como futuro profesional debe manejar aspectos científicos. Debe manejar en esos aspectos el conocimiento científico. Pues, aunque también a veces el conocimiento científico puede ser falsificado, pues, en esa situación. Ahora, ¿cómo se da con los docentes? Ya lo hemos dicho que a veces el mismo docente o la misma universidad fomenta la piratería. Verás en una de las clases. Hay docentes que no se complican la vida. Vamos a poner en la San Carlos, pues en ese sentido. También en las privadas se da esto, pero vamos a poner un poquito en los San Carlos. En los primeros semestres, en ese semestre, ese salón, 200 alumnos, por poner una cantidad. Entonces viene el catedrático y se le ocurre la brillante idea, a mí se ven cómo algunos lo hacen. Trabajo de investigación, van a formar 2 grupos de a 100. En vez de calificar 200 trabajos, hago 2 grupos de a 100 y que los estudiantes hagan el esfuerzo. Entonces ya no voy a calificar 200 trabajos, ya solo voy a calificar 2. Y usted sabe que dentro de un grupo, propiamente, si imagínense, si un grupo de 5, que supuestamente se conocen, no trabajan todos bien, ahora imagínense cuando hay licenciados que piden o que dividen los grupos, el salón propiamente, grupos de 4, hace 4 grupos de a 20 o 5 grupos de a 20, pues en ese sentido. Eso es donde algunos catedráticos no hacen eso. Bueno, y es donde el estudiante cree que eso es normal. Como el licenciado nunca lo va a leer, así debe ser en todos lados. O propiamente el aspecto de no usar el raciocinio, no permitir el nuevo conocimiento. Trabajo, investigación, buscar la independencia de Guatemala. ¿De dónde, licenciado? De donde sea ustedes, hombre. Busquen cualquier dato y pónganlo ahí. Puede ser de tesis, sí, pónganlo con nosotros las palabras. No, hombre, solo cópienlo. El mismo licenciado fomenta esa situación. O lo que miraban, esas famosas, la reputación de las universidades, la reputación de las facultades.
hay muchas facultades que sí son muy burocráticas. Ya lo hemos dicho en este sentido. En San Carlos hay un par de facultades, hay una escuela muy burocráticas. Pues, para poder graduarse, para poder presentar un punto de tesis, para poder presentar un examen general de conocimientos privados, pues ya solo falta llevar el acta de función de uno, pues en el sentido, o el acta de nacimiento de nuestros hijos, pues en el sentido. O sea, es que hace una tanta la burocracia que piden propiamente que hace que el estudiante se desespere en ese sentido, o se desmotive, pues en ese sentido, o lo que decían los asesores, pues en ese sentido, o las famosas ventas de carreras, hay universidades, digamos, las universidades garage propiamente, donde para ciertas épocas venden carreras, o venden cursos, o venden diplomados, o venden maestrías, o venden doctorados, pues en este sentido. Porque vienen las famosas comisiones. Ahí entran los aspectos éticos, pues en este sentido. O también viene la situación de, propiamente, de que algunos catedráticos, ojo en este sentido, ojo en esto, no le dan continuidad a los trabajos. Supuestamente, lo miramos en una de las clases. Trabajo de investigación, la independencia de Guatemala. Segundo trabajo de investigación, ese vale 10 puntos. Y usted le entregó un trabajo bien encuadernado, bien empastado, bien bonito, chilero, como decimos así, pero nunca lo leyó. Segundo trabajo de investigación, 20 puntos también. La revolución de 1871. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Como ya sabe que no lo va a leer, solo le quito la carátula, propiamente le hago una nueva carátula en ese sentido y pongo 1871. Y el licenciado otra vez, bonito el trabajo, excelente trabajo. O sea, es el mismo trabajo propiamente y otra vez 20 sobre 20. Entonces el estudiante dice, esto así es en todos lados. Pues. O ahora, propiamente, se recuerdan ustedes, en este sentido, ahora con la tecnología propiamente, cuando nos dejan trabajos y yo no lo hice, entonces le digo a mi compañero, vos haceme el trabajo, haceme el favor de tener el trabajo del licenciado tal. Entonces, miren, por favor, quiero que todos lo sabemos, ¿verdad? Si usted lo va a hacer propiamente, ahí le cambia la fuente, pues, hombre. O sea, es que hay algunos que ni siquiera cambian la fuente. Yo lo entrego en time y el compañero viene en time. Y resulta que son seguidos. O sea, yo, por ejemplo, digamos, voy a manejar las claves. Pues, sabemos que en la universidad no se manejan claves, pero para que entendamos. Yo soy la clave 10 y mi amigo es la clave 11. Y yo entrego el primer trabajo. Y resulta que viene mi compañero atrás de mí y el licenciado a veces sin siquiera verificarlo, se da cuenta de los mismos trabajos que son iguales, pues, o sacarle fotocopias. Hay fotocopias que son, a veces parecen mejor que los trabajos impresos, pues, o sea, hagamos ese esfuerzo, pues, cámbiale la fuente. O por lo menos también, porque hay algunos que ni revisan la ortografía, pues, la persona lo hizo y tiene errores ortográficos y el otro trabajo también está igual. Los mismos errores. O lo que mirábamos propiamente allá con los cambios de exámenes, pues en ese sentido. Cuando se cambia el examen, propiamente, resulta que la persona volvió a utilizar el mismo error. O si usted va a cambiar exámenes, dice en ese sentido, ahí se cambia el lapicero también, pues porque algunos ni siquiera hacen eso. Estoy llenando yo mi examen en negro, mi compañera está llenándolo en azul, nos intercambiamos el examen, pero sigo utilizando el mismo lapicero. Entonces se ve los lapiceros, se ve distinto. Pues. Ahí el te dice, esto se cambiaron examen. Así, venía con azul y luego me pasé a negro. Pues, y el tipo de letra. O sea, se ve, así es sencillo, pues. O sea, vuelvo a decir, si va a hacer algo de eso, sepa hacerlo, pues. O sea, hay que también en ese aspecto no hacerlo tan descarado, pues, no tan pelado, pues, como decimos así. Si va a piratear, como le he dicho a lo largo, sepa piratear, pues también haga un poco de esfuerzo, hombre. Es que, repito, hay algunos que ni lo quieren hacer, pues, en ese sentido. No quieren hacer ese tipo de trabajo, pues, en ese sentido. Esa situación, pues, en esa situación. Claro, eso depende propiamente de la facilidad, depende de los mecanismos disuasorios, lo mencionábamos allá propiamente en la clase número 2, cuando a usted le detectan el plagio, la primera sanción es una llamada de atención. Una segunda es una suspensión de la tesis por 3 a 6 meses. Tercero puede ser propiamente anularle por completo la tesis. Y cuarta es una sanción penal, lo que decíamos allá propiamente. Se detectó que usted le plagió la tesis a tal persona, esta persona puso una denuncia penal y usted se puede ir preso por haber pirateado ese tipo de trabajo. Y hasta su mismo asesor, como ya no sé propiamente en ese tipo de trabajo. O sea, a lo que vamos es a esto. Si usted va a hacer el plagio, pues hágalo, pues yo no estoy diciendo que no lo haga, pues en ese sentido, pero por lo menos sepa hacerlo. En ese sentido. Esa es la gran situación que nosotros debemos de entender o debemos de comprender a la hora de hacer ese tipo de
de trabajo. Pues, pero eso, como digo, dependerá de la mentalidad, dependerá de la forma de pensar de cada quien. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir al respecto. Escucho sus comentarios, escucho sus dudas que ustedes tengan, ¿sí? A través del chat o a través del micrófono. Mientras alguien se anima a preguntar, en ese sentido, ahí en el chat fijado, propiamente, ahí en el chat, aparece por favor el documento de Google Form para aquellos que no lo hayan llenado. Ahorita le voy a responder la pregunta del compañero que nos tuvo del inicio. Propiamente, por favor, ahí está el formulario para que ustedes propiamente evalúen este curso. Esto nos sirve propiamente al área de cursos libres, a la universidad, a la Facultad de Ingeniería, propiamente para poder ver ese proceso de si el curso estuvo bien o no. Bueno, y aquí es donde va la pregunta para Minor. No sé si todavía está Minor ahí, pues, pero de todos modos se lo va a preguntar. Minor nos pregunta cuándo es el examen. Pues el examen estaba desde el 1 de abril, obviamente. Recuerden que los que tienen acceso a la plataforma de Wedi, desde el 1 de abril aparecía propiamente ahí habilitado el examen y tienen hasta el 30 de abril. O sea, han tenido todo este mes para hacer el examen parcial y el examen final. Entonces, ingrese a la plataforma de Wedi, todos los que tienen ingreso, ahí tienen acceso, contestan el examen parcial, son 4 preguntas de falso o verdadero, y el examen final son 3 preguntas. Más se tardan en ingresar a la plataforma, ahorita voy Minor, más se tardan en ingresar a la plataforma que en hacerlo. ¿Sí, Minor? Yo no lo he hecho porque tenía en la mente que teníamos que tener todas las clases para poder accesar, licenciado. No, hágalo. Desde el 1 de abril lo podían haber hecho. Muchos lo hicieron el 1 de abril. Y algunos ya tienen su nota ahí, en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que el aspecto de la nota todavía, tengo que entregar una nota, lo que pasa es que eso sí, tienen hasta el 31 de abril a las 23:59 para hacerlo. Porque yo el 1 de mayo voy a hacer los cuadros y el 2 de mayo los mando. Ya me van a estar diciendo, permítame volver a hacer el examen. No, lo que pasa es que había una tarea también, muchos no la hicieron, ahí perdieron 30 puntos, ya no la puedo habilitar. Ya no puedo habilitar esta tarea. Entonces, en este caso, Minor, hágalo ahorita. Eso ni 5 minutos le lleva en ese sentido. Y ahí son las preguntas en el examen parcial de falso verdadero, en ese sentido, y el examen final, que son 3 preguntas. Miren, este curso no es para complicarle la vida. Este es curso para que usted se actualice, para que usted aprenda a hacer las tesis. Yo sé que muchos están en sus exámenes parciales ahorita. No les van a ir a complicar yo la vida. ¿Qué van a preferir ustedes? ¿Su examen parcial o un examen parcial de un curso libre? Le van a dar preferencia a su examen parcial. Pues, entonces, por eso le digo, háganlo ahorita. O muchos ya lo hicieron. Aquellos que ya lo hicieron, pues ahí revisan su correo, que ahí les mandé otro tipo de información, pero eso, ahí aquellos que ya lo hicieron ya saben de qué estoy hablando. Háganlo. Tienen hasta el 31. Muchos creen, como digo, hasta el 31, es que el 31 lo tengo que hacer. No, hombre, tienen de aquí hasta el 31. Pues, ¿algo más, Maynor? No, perfecto, muchas gracias. Bueno. La otra semana vamos a tener nuestra penúltima clase. Vamos a hablar del marco administrativo. Ahí vamos a ver cómo usted se debe de organizar. En el marco administrativo vamos a aprender a hacer presupuestos de tesis, vamos a aprender a hacer cronogramas para la tesis, vamos a aprender a ver los recursos, tanto los recursos humanos y técnicos que usted necesite. Este marco administrativo, ojo, no tiene participación ni el encargado de metodología ni el asesor. Es propiamente aspectos administrativos de cómo usted debe de organizar su tesis. Y es lo que en las empresas, tanto el sector público como el sector privado, le van a dar mucho énfasis a la hora de contratación de usted como profesional. Van a ver cómo usted armó ese marco administrativo. Porque hay algunas personas que el marco administrativo, aunque no lo crean, lo hacen en una hoja. En una hoja está toda la organización de su tesis. Entonces uno dice, ¿cómo esta persona, siendo su propia tesis, hizo ese tipo de trabajo? El marco administrativo ya dependerá de cada quien, pero en ese sentido es la organización, la planificación, la previsión, el control, la retroalimentación, el presupuesto, en ese sentido, el feedback, y también se le aplica FODA. Ahí vamos a aprender a ver un FODA para tesis, en ese sentido. El FODA solo nos tenemos que hacer fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Esos eran los FODAs anteriores, pues, los FODAs de hace 40, 50 años. Hombre, aquí hay que aplicar otro tipo de FODA, porque eso les va a servir para futuros profesionales.
Bueno, dependiendo cómo usted vea la tesis. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. Les voy a dar ciertos consejos para etapas previas de graduación, en ese sentido, y cómo usted debe de ver los aspectos administrativos y burocráticos en su facultad. Ahí sí ya no me puedo meter porque cada facultad o cada universidad tiene distintos aspectos burocráticos, pero por lo menos les voy a mencionar en términos generales qué es lo que usted debería de hacer propiamente antes de hacer el proceso de graduación. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Como a las 10 de la noche, ya va a estar subido ahí en Wedi, ya va a estar subido en Clapsum, por la sesión grabada para que usted si quiere volver a ver este tema del plagio o sesiones anteriores ya están grabadas. Ya aparece en Wedi propiamente la sesión de la próxima semana, que es el marco administrativo, y también aparece en Clapsum el marco administrativo. Es para que usted, bueno, en Classroom no, porque no lo podía subir, porque si no los confundía a ustedes. Recuerden que ahora la sección B va a una clase adelantada a ustedes. Antes de Semana Santa, ustedes iban adelantados a la B, pero después de Semana Santa, la B se puso adelantada a ustedes. Entonces, como a las 10 de la noche ya va a estar subido la sesión de la otra semana en Classroom. En Wedes ya está subido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que ustedes quieran plantear ahí? ¿Cedo el uso del micrófono o el uso del chat? Bueno, entonces, como les digo, hoy fue nuestra transpenúltima clase, en ese sentido, la número 7 de las 10 que conforman este curso. La otra semana tenemos nuestra transpenúltima clase y vamos a ver el tema de el marco administrativo. Bueno, entonces, si no hay, vamos a ver si no hay alguien que haya escrito algo ahí. Si no hay mayores dudas, damos por finalizada la sesión del día de hoy, damos por finalizada la clase y nos vemos el próximo sábado con el tema marco administrativo. Y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Entonces, como siempre les digo, éxitos, triunfos, bendiciones para cada uno. Aquellos que están haciendo sus exámenes parciales, pónganle ese esfuerzo, ese sacrificio. Eso es el segundo examen parcial. Vaya, Gustavo, para que puedan salir lo más pronto posible. Recuerden que algunos dentro de un mes ya habrán cerrado Pensum, algunos habrán cerrado el semestre impar, en ese sentido. Entonces, a esforzarse y como le digo, no se preocupen por este curso, los exámenes no son complicados, en ese sentido, no es para que usted tenga ese gran dolor de cabeza. Entonces, doy por finalizada la grabación del día de hoy y doy por finalizada la sesión número 7.